Hola con todos. Vamos a comenzar con el desarrollo eh, del banqueo. Vamos con la pregunta número uno. Tenemos aquí, a ver, permítanme un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Ya, vamos con el desarrollo de la pregunta número uno. Tenemos acá un varón de 27 años, ingresa de emergencia por ingerir pesticida, ¿no? Y con pesticidas, básicamente deberíamos pensar en órganos fosforados o en carbamatos, ¿no? Llegó con broncorrea, diaforesis intensa, fasciculaciones musculares y bradicardia. Esto es clásico de tanto órganos fosforados como carbomatos, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un predominio de activación parasimpática, ¿no? Parasimpática, y es por eso que aparece broncorrea, diaforesis, fasciculaciones y bradicardia. Recibe tratamiento del paciente agresivo hasta la reversión de los síntomas. Excelente. La presión arterial ahora está en 150/100. Esto me llama la atención, ¿no? Porque es una presión alta. La frecuencia cardíaca está también alta. Luego la frecuencia respiratoria también es alta. La temperatura también es alta. Saturación está en 99%, una saturación elevada, ¿no? Desorientado, agitado. Además presenta desorientado y agitado, ¿no? Eso me hace pensar en que el paciente está confuso, ¿no? Menciona piel rubicunda, caliente y seca. Y acá me llama la atención que la piel esté rubicunda, caliente y seca, ¿no? Porque ustedes saben que en la intoxicación por órgano fosforado, fuera de lo que es la broncorrea, la diaforesis, fasciculaciones, bradicardia, la piel se encuentra cianótica, ¿no? La piel se encuentra cianótica. Entonces aquí la piel estaría cianótica. Pero en nuestro caso, el paciente tiene la piel rubicunda, caliente y seca. Y aparte de cianótica, en el caso de órgano fosforado encontraríamos sudoración. Y acá estamos encontrando todo lo contrario. Estamos encontrando una piel caliente y una piel seca, ¿no? Listo. Dice pupilas midriáticas bilaterales. Eso también me llama la atención porque el paciente está con midriasis, ¿no? Luego el tratamiento, que es el objetivo, ¿no? Damos usualmente la atropina hasta causar la midriasis, pero el paciente con intoxicación llega con miosis, ¿no? Y con el tratamiento lo llevamos hacia la midriasis. Visión borrosa propia de la midriasis, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos ausentes. Esto también me llama la atención porque cuando el paciente llega con intoxicación por órgano fosforado, llega con diarrea, ¿no? Vamos a colocar aquí, llega con diarrea, pero cuando nosotros le tratamos, eliminamos la diarrea, pero no lo llevamos hacia el otro extremo, al punto de que tenga ruidos hidroaéreos ausentes, que eso de aquí más o menos lo que quiere mencionar es un estreñimiento, ¿no? ¿No? Estreñimiento por una parálisis de la musculatura lisa, ¿no? Presencia de globo vesical, esto también me llama la atención porque el globo vesical es lo contrario a lo que encontraríamos en un intoxicado por órgano fosforado. En el órgano fosforado lo que encontraríamos es incontinencia tanto urinaria como fecal, ¿no? Y aquí en nuestro casito nos comentan globo vesical. Entonces, como ustedes ya se han dado cuenta, la mayoría de síntomas de este paciente en este momento van acorde al tratamiento que ha recibido, ¿no? Van acorde al tratamiento que ha recibido, solo que está sobretratado, por decirlo así, ¿no? Porque está bien que nosotros busquemos la midriasis, pero ya llevarlo al estreñimiento, al globo vesical y a tener una piel caliente y seca, ya indica que hemos pasado para el otro lado. Entonces, el paciente llegó con eh, una intoxicación por órgano fosforado, donde se inhibió la acetilcolinesterasa y aumentó la acetilcolina, ¿no? Luego nosotros tratamos y lo que hacemos es bloquear los receptores muscarínicos donde debería llegar la acetilcolina, ¿no? Entonces bloqueamos estos receptores muscarínicos y, y de esa forma tratamos las intoxicaciones por órgano fosforado. Entonces, en este caso, como la mayoría de los receptores han sido bloqueados,
ya la acetilcolina ya no está teniendo efecto en el cuerpo. Entonces, como ya no tiene efecto en el cuerpo, aparecen todos los síntomas contrarios a los que produce la acetilcolina. La acetilcolina, ¿para qué sirve? Básicamente, eh, em, produce secreciones, produce bradicardia, bueno, produce secreciones y enlentece la movilidad de la musculatura, ¿no? Tanto cardíaca como gastrointestinal. Entonces, eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Hemos sobretratado al paciente y ya no tiene la toxicidad colinérgica con la que llegó por órganos fosforados, sino que nosotros, al tratarle, lo hemos llegado a un síndrome anticolinérgico, ¿no? Aquí la respuesta sería la A. Respuesta, aquí es la A. Ya, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos algunos síndromes eh, eh, clínicos de origen tóxico para recordar. Recuerden que el colinérgico, como ya han visto en este caso, va con bradicardia, bradipnea, hipotermia, diaforesis, diarrea, salivación, broncoespasmos, broncorrea, miosis, vómitos, diarrea, ¿no? En este caso rayo todo lo que ha venido en este caso aquí. Eh, y aquí, si tenemos una intoxicación por órgano fosforado, lo que tenemos que hacer es darle atropina al paciente, ¿no? Atropina al paciente hasta lograr la midriasis, ¿no? El paciente no se olviden que llega con miosis y yo tengo que llevarlo hacia la midriasis. Listo. Después tenemos los síndromes anticolinérgicos como el que hemos visto ahora, ¿no? Acá tenemos todo lo contrario, miren, tenemos hipertensión, taquicardia, taquipnea, hipertermia, retención urinaria, midriasis, piel seca, delirio, rubor, ¿no? Entonces, eso es todo lo contrario a lo que a un órgano, a una intoxicación por órganos fosforados. En este caso, esto lo causaríamos con el uso de atropina, ¿no? Mm. Listo, y acá tenemos otros medicamentos incluso que causan estos síndromes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá junto con órganos fosforados encontramos la pilocarpina, un parasimpático mimético y también las setas, ¿no? Estos son los que también funcionan como parasimpáticos miméticos. Y en cuanto a anticolinérgicos, tenemos aquí los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos y otros que estamos viendo aquí. La fisostigmina sería aquí el tratamiento para el síndrome anticolinérgico, ¿no? La fisostigmina, un medicamento fuerte que sirve como antídoto, que no se debe confundir con la neostigmina, que tiene un efecto más débil, ¿no? Listo. Si les preguntan por un síndrome opiáceo, ustedes ya saben que el tratamiento va con naloxona. En el caso de que el paciente esté intoxicado con benzodiazepina, se tratará con flumacenilo. Am, y ya, esos son los principales síndromes tóxicos que deben conocer. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 2. Tenemos aquí una mujer de 45 años, acude por parestesias en forma de calcetín, ¿no? Entonces, las parestesias se refiere a esa sensación de hormigueo que aparece, y en ese caso en forma de calcetín que aparece en la zona de las medias, ¿no? Eh, Examen, palidez de piel y mucosas, esto tiene que hacerme pensar rápidamente en anemia, ¿no? Tenemos parestesias, ahora tenemos anemia. Hemoglobina confirma lo mencionado. El VCM, eso es para ver el tamaño de los glóbulos rojos. Un VSM menor a 80 me dirá que es un glóbulo rojo pequeño. Y si tenemos un VSM mayor a 100, un glóbulo rojo grande, ¿no? En este caso es un glóbulo rojo grande. Reticulocitos al 2%, eso está en el límite, ¿no? Está en el límite. Los reticulocitos son las formas jóvenes que salen de la médula ósea, son los glóbulos rojos eh, jóvenes que salen de la médula ósea y que en sangre deberían convertirse disculpen, en la misma médula ósea deberían convertirse a glóbulos rojos maduros y ya los glóbulos rojos maduros entran a la sangre, ¿no? Pero no se olviden que los reticulocitos son los que eh, son los predecesores de los glóbulos rojos. Ahora, estos reticulocitos que están en médula solo escapan en un porcentaje hasta 2% a la sangre, ¿no? Eh, si yo encuentro un porcentaje es mayor, indica que hay un exceso de reticulocitos saliendo a la sangre, ¿no? Ya, vamos a seguir. Tenemos LDH, que es un componente que está dentro de los glóbulos rojos, 5 veces superior al límite. Entonces, yo, eh, yo voy viendo de que acá hay un problema, acá hay un problema de, mm, hay un problema de destrucción de glóbulos rojos
porque el LDH está aumentando gracias a que el glóbulo rojo se está destruyendo se está destruyendo una y otra vez. Y a esto le llamamos eritropoyesis ineficaz, ¿no? El glóbulo, los precursores del glóbulo rojo dentro de la médula se vuelven grandes, grandes, por eso se llama anemia megaloblástica, ¿no? Porque megalo, grandes y blastos, formas inmaduras. Estos glóbulos rojos grandes, grandes van reventando dentro de la médula y van elevando lo que es la LDH, y salen poquitos glóbulos rojos maduros, pero el cuerpo para compensar empieza a producir mayor cantidad de reticulocitos, ¿no? Bueno, mayor cantidad de todos los predecesores, pero lo que vamos a ver en sangre es reticulocitos. Entonces los reticulocitos también van a estar respondiendo mm, este, para poder compensar esa anemia. Ya. ¿Qué otra cosita es importante mm, aquí? Que los reticulocitos aquí están en el 2%, en el límite, ¿no? Porque si estuvieran los reticulocitos, por ejemplo, en una anemia, cuando ustedes tienen reticulocitos más del 2%, ustedes tienen que pensar en una anemia que tiene facilidad para volver a producir glóbulos rojos. Por ejemplo, en los casos de hemorragia o en los casos eh, de hemólisis. En esos casos, desaparecen o se rompen los glóbulos rojos y rápidamente la médula empieza a recomponer estos glóbulos rojos. Pero en el caso de la anemia megaloblástica, esto no sucede como tal. Por eso que los glóbulos rojos están en el 2% y no están en una cifra mayor al 2%, ¿no? Ya cuando nosotros le damos tratamiento al paciente con anemia megaloblástica es que ya elevamos esos reticulocitos por encima de 2%. Listo, acá el paciente tiene hiperbilirubinemia propio de la destrucción de los glóbulos rojos a predominio indirecto, no se olviden, ¿no? Y ya, y hasta ese momento, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el paciente básicamente tiene anemia, básicamente tiene neuropatía, ¿no? Acá tenemos el paciente con su polineuropatía, neuropatía, anemia, su polineuropatía, y hemos visto que tiene signos de que hay hemólisis, hemólisis, pero a predominio de lo que está dentro de la médula. Listo, ya. Entonces, cuando nosotros tengamos anemia más polineuropatía, automáticamente nosotros tenemos que pensar en déficit de B12, ¿no? Eso es importante para diferenciarlo de la anemia megaloblástica causada por déficit de ácido fólico o vitamina B9, donde solo se produce la anemia, pero no hay síntomas neurológicos, ¿no? B12 es importante para formar la mielina de las células de Schwann, eh, pero B9 no participa para eso, por eso que solo B12 da polineuropatía. Listo. Sea por déficit de B12 o por déficit de B9, lo que nosotros tenemos que hacer es dosar tanto B12 o B9. Y si por A o B no tenemos para dosar B12 o B9, lo que solicitamos son algunos metabolitos del ciclo eh, para la formación de componentes del ADN, ¿no? En este caso, podemos dosar homocisteína y ácido metil malónico, ¿no? La homocisteína va a estar elevado en el déficit de B12 como en el déficit de B9, ¿no? La homocisteína se eleva en ambos. Pero como el déficit de B9 es más frecuente que el déficit de B12, si está elevado la homocisteína, primero tendría que pensar en un déficit de B9. El ácido metilmalónico solo se eleva en el déficit de B12. Entonces, si yo tengo el, af- el ácido metilmalónico elevado en sangre, yo tengo que pensar que sí, hay un déficit de vitamina B12 y por lo cual no está funcionando la metil-CoA mutasa, ¿no? La enzima que requiere de la vitamina B12. Listo, entonces ya vimos aquí, eso de aquí sería un déficit de vitamina B12, ¿no? Déficit de vitamina B12. No se olviden de que la causa más frecuente de anemia megaloblástica, ¿no? De esa anemia que genera estos precursores grandes en médula es el déficit de B9 o ácido fólico. Una causa bien conocida de B12 Una causa bien conocida de B12 es la infección por Diphtylobacter que en algún momento lo han preguntado, ¿no? Paciente que come pescado y de repente tiene su déficit de B12. La vitamina B12 solo la obtenemos a través del alimento de origen animal, mientras que B9 lo obtenemos a través del alimento de origen animal y del origen vegetal, de ambos, origen animal y de origen vegetal. Eh, Listo.
Antiguamente se hacía el test de Chilling para poder determinar el déficit de B12. Esto ya ha quedado relegado, ya no se usa. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Un cuadro clásico neurológico de déficit de vitamina B12 es la degeneración combinada medular subaguda, donde se afectan los cordones posterolaterales, ¿no?, de la médula, y hay problemas de sensibilidad y de propiocepción en el paciente, ¿no? Por eso que acá están viendo las parestesias y en algunas ocasiones el paciente no tendrá ubicación espacial, que sería un problema de propiocepción. Ah, ya, ¿qué más tenemos aquí? No se olviden que para, para B9 hay fármacos que interrumpen la síntesis de B9 y en esos fármacos que interrumpen la formación del tetrahidrofolato, ya no damos el ácido fólico como tal, sino damos el ácido folínico, la forma activa, que no requiere de enzimas para funcionar, ¿no? Entonces no se olviden, ¿no? Si por ahí tienen su intoxicación con metotrexato, trimethoprim, sulfas, lo que van a dar, disculpen, metotrexato, trimethoprim, lo que van a dar es el ácido folínico, ¿no?, la forma activa. Listo, la clínica aquí para déficit de B9 va con glositis de papilación lingual. Y, ¿qué otra cosita? Ah, y para déficit de B12, ya vimos el aumento del tamaño de los glóbulos rojos, la hipersegmentación, que se refiere a más de cinco segmentos de los neutrófilos. Luego tenemos en la lámina periférica, que son macroglobocitos, lo que vamos a ver. Los signos de hemólisis ya vimos, y la hemólisis intramedular, no se olviden, es intramedular. Y finalmente tenemos pancitopenia, disminuye glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Listo. ¿Qué otra cosita es importante aquí? A ver, cuando hay déficit de B12 es importante saber que el tratamiento no solo va con la reposición de la vitamina B12, sino que también damos reposición de ácido fólico, porque el ácido fólico es muy importante para la síntesis B12. En vez cuando el paciente solo tiene déficit de B9, solo tratamos puntualmente el déficit de B9. Listo, este tema lo estoy ampliando porque es un tema muy preguntado y yo creo que muy importante. Ya, vamos con el siguiente caso. En el servicio de oncología de adultos en un hospital de Lima, Perú, el médico tratante indica asociar acupuntura en pacientes con quimioterapia que presenta efectos secundarios excesivos, ¿no? Entonces está recomendado que realicen acupuntura a los pacientes que tienen efectos secundarios por quimioterapia. ¿Cómo se define ese tipo de medicina? Ese tipo de medicina se llama medicina complementaria, ¿no? La medicina complementaria es aquella medicina que acompaña a la medicina convencional, y la medicina convencional es la que nosotros practicamos, ¿no?, la medicina occidental. Entonces, por ejemplo, en este caso le han dado quimioterapia propia de nuestro sistema de salud y le han dicho, ¿por qué no usas de repente acupuntura para mejorar las náuseas, para mejorar los vómitos, ¿no? Vómitos. Entonces, esto de aquí entra como complementario. La acupuntura también entraría como medicina tradicional, eh, si es que se utiliza sin la medicina convencional, ¿no? O sea, el paciente solo va a recibir su acupuntura y no recibe quimioterapia y no quiere aceptar ningún servicio del sistema de salud. Ah, no, eso estamos frente a un sistema tradicional, ¿no? Entonces, para que sea tradicional tendría que ser acupuntura sola sin la quimioterapia. La medicina ayurvédica y terapia son parte de la medicina, son parte de la medicina tradicional, ¿no? Ya, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 4. Varón de 20 años que hace una hora sufre caída con impacto en hombro derecho, ¿no? Examen brazo derecho en abducción. Brazo derecho, vamos a colocarlo aquí, está en abducción, o sea, abiertito. Rotación externa, rotación externa y limitación funcional. No puede mover ese hombro, ¿no? Ese brazo, disculpa. Dice, radiografía de hombro, separación de la cabeza humeral del reborde glenoideo. Entonces, uno recuerda que la cabeza humeral debe estar dentro de la cavidad glenoidea. Si esto está por otro lado, estamos frente a una luxación. ¿Cuál es la indicación inmediata? Aquí sería la reducción, la
reducción incruenta más cabestrillo. Reducción que se realiza de forma conservadora sin entrar a sala de operación. O sea, eso de aquí lo hacemos en consulta. Y luego un cabestrillo para mantener la cabeza dentro de la cavidad. Nada más, ¿no? La fijación interna, fijación externa, son formas cruentas de realizar la reducción y eso no se utiliza para las luxaciones, eh, al menos no de primera intención. Ya, listo. No se olviden que en la luxación de hombro es una patología muy preguntada y la luxación anterior es la más frecuente de estas. Acá vemos lo que es el signo de la charretera, el signo de charretera que serían como esos galones que usan los militares, ¿no? El signo del hachazo del deltoides también es importante porque se ve un pequeño huequito en la piel a ese nivel, ¿no? El signo del hachazo. Luego tenemos la lesión del nervio axilar que justo pasa por la zona. Para la reducción tenemos la maniobra de Kosher y la maniobra de Hipócrates, ¿no? Maniobra de Kosher y la maniobra de Hipócrates. No se olviden que la maniobra de Hipócrates es aquella que utilizo con el paciente echado. Y la maniobra de Kosher básicamente eh, para la reducción lo que se usa es la abducción, o sea, separar el brazo, la rotación externa y luego realizo la aducción, regreso del brazo con rotación interna, ¿no? Entonces estos movimientos son a la vez, ¿no? Abro y hago rotación externa y para reducir cierro y hago rotación interna, maniobra de Koch. Listo. Esto en cuanto a la luxación de hombro. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos acá una mujer de 23 años, presenta de hace 3 días dolor perineal. Es una paciente joven, ¿no? Disuria y polaquiuria. La disuria y la polaquiuria es clásico para la cistitis, ¿no? Vamos a ver, una infección baja de repente podría ser. Niega fiebre, niega vómitos, niega dolor abdominal. Esta de aquí me aleja la pielonefritis, una infección alta. Usa anticonceptivos trimestrales regularmente. Los anticonceptivos son factor de riesgo para infecciones urinarias y no tiene patologías previas. Examen, buen estado general sin hallazgos anormales. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál es la conducta a seguir? Listo. Entonces, aquí, a ver, ¿qué harían ustedes acá en la pregunta número 5? ¿Cuál creen que sería la respuesta aquí para la pregunta número 5? A ver, les leo. Me gustaría que participen también. ¿Qué harían? Tenemos un paciente con cistitis y me preguntan, ¿qué hago? ¿No? Haré una ecografía, un tratamiento empírico bioral, usaré carbapenem y definitivamente la respuesta aquí es la B, tratamiento empírico vía oral, ¿no? La cistitis. Para eso se utilizan diferentes medicamentos, ¿no? Se usa amoxicilina, fosfomicina, furantoína, etcétera, etcétera. Y para elegir un medicamento, en realidad tendríamos que ver el perfil del paciente, ¿no? Ya. Entonces aquí el tratamiento sería antibiótico bioral, ¿no? Antibiótico bioral es una cistitis sin mayor peligro. No se olviden que la cistitis aguda aparece con disuria, polaquiuria, como hemos mencionado, y también con tenesmo vesical, ¿no? Tenesmo vesical, ¿no? A veces el paciente va al baño y como que no puede orinar y ahí está yendo al baño por gusto a veces. O lo otro es que orina muy poquito, ¿no? Eh, mm, ya, listo. ¿Qué más tenemos aquí? Miren, acá el tratamiento varía mucho, como les digo, ¿no? El tratamiento va a variar mucho, pero eso lo tenemos que ver con casos clínicos para poder entender cuál es la orientación para el tratamiento. El germen más frecuente es E. coli, el examen de orina nos tiene que mostrar nitritos positivo y o esterasa positivo, ¿no? Estos indican, nos orientan hacia infección, nos orientan hacia infección. El gol estándar sería con urocultivo y acá podemos hacer una recolección de la orina en la mañana con el chorro medio, ¿no? Chorro medio lo separamos y si vemos que tienen más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, yo digo que salió positivo. En el caso de la sonda, con, si encontramos más de 10 a la 3 o 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, positivo. Y en el caso de la punción suprapúbica, basta con una unidad formadora de colonia para decir que es positivo el casito. Listo, eso es lo más importante para nuestro tema. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos aquí una gestante de 40 semanas. Se le realiza tesno estresante durante 20 minutos en el que se observan más de 2 movimientos fetales. Aceler- Ya, vamos a recordar, el test no estresante es aquel que busca despertar al bebé, busca que el bebé se mueva, ¿no? Dentro de la pancita de la mamá.
Entonces, para eso usualmente usamos frugo, chocolates y el bebé empieza a moverse, ¿no? Entonces el bebé empieza a activarse, por decirlo así, y encontrar movimientos, encontrar movimientos es algo positivo, ¿no? Porque está despertando el bebé. Aceleraciones transitorias también es positivo, porque el bebé al estar activo tiene que acelerar más el corazón, ¿no? Es como cuando nosotros corremos y el corazón se acelera, lo mismo pasa con el bebé cuando está activo, se acelera. Ausencia de desaceleraciones, esto es importante porque el bebé no debería tener desaceleraciones, porque eso sí es patológico, ¿no? Imagínense eh, un bebé que tenga fuera de su rango normal de frecuencia cardíaca, de repente, por ejemplo, tenga 80, 70 latidos por minuto, nos llama la atención. Y pasa lo mismo con los adultos. Si los adultos tienen de 60 a 100. Alguien que tenga 35, 40, definitivamente estaríamos asustados. Pero si un adulto tiene 120, lo primero que preguntamos es si ha corrido, porque de repente es una taquicardia sinusal. Entonces, las desaceleraciones no son un signo bueno, ¿no? El resultado del estado fetal se informa de la siguiente manera, entonces este bebé está reactivo, ¿no? Está reaccionando a los estímulos que le estamos dando con movimientos y aceleración. Respuesta reactiva. Mujer de 72 años desde hace 4 días presenta en fosa ilíaca, eh, dolor en fosa ilíaca izquierda. Miren que es una paciente ya de edad, ¿no? Los casos clásicos que vamos a ver aquí son personas con más de 50 años que tienen un dolor en fosa ilíaca izquierda y que presentan una masa o fiebre. Eso de aquí, hasta aquí debería ser una diverticulitis, ¿no? Diverticulitis. Vamos a seguir leyendo. Tiene escalofríos, tiene vómitos, síntomas sistémicos, antecedente, estreñimiento crónico, factor importante para la diverticulitis. Para la diverticulosis que se puede complicar con una diverticulitis, ¿no? La diverticulosis es la formación de pequeños sacos alrededor del colon, ¿no? Entonces por ahí se pueden colar heces o restos de algún alimento. Y la diverticulitis no es otra cosa que la inflamación de estos saquitos de aquí, ¿no? Se inflaman. Entonces, el estreñimiento sí me produce la diverticulosis, los saquitos, y en algún momento eso simplemente se obstruye y se inflama, ¿no? Como una apéndice. Examen, dolor de palpación profunda en fosa ilíaca izquierda, resistencia muscular involuntaria y signo de rebote. Eso es importante, la resistencia muscular involuntaria y el rebote son signos de peritonismo, ¿no? Entonces, eso me indica peritonitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta de aquí es eh, una diverticulitis aguda que ya tiene signos de peritonitis, ¿no? Que ya tiene signos de peritonitis. Listo. ¿Qué tenemos que saber sobre la diverticulitis aguda? Tenemos que saber que esta patología aumenta con la edad, por eso yo les menciono que una paciente ya de edad me tiene que hacer pensar en diverticulitis si es que el dolor está en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Le llaman la apendicitis del lado izquierdo. Ya, listo. La localización más frecuente definitivamente es en el sigmoides, y acá está claramente la imagen. Eh, el estreñimiento es algo importante en el antecedente del paciente. El en la sangre vamos a ver signos de infección, ¿no? Leucocitosis, PCR, procalcitonina, etcétera. Y la imagen a, eh, que nos va a ayudar a ver la inflamación aquí es la TAC con contraste, ¿no? La TAC con contraste. Si el paciente tuviera diverticulosis, solo lo saco sin inflamación, yo puedo hacer una colonoscopía, pero si el paciente ya tiene la inflamación del divertículo en una diverticulitis, la colonoscopía no es una buena opción porque al meter aire podemos perforar, ¿no? Esos divertículos que están ya friables. Entonces, para la diverticulitis, la TAC con contraste es de elección y para la diverticulosis, la colonoscopia es la de elección. El tratamiento para el grado 1 va a ser con antibióticos, grado 2 con drenaje y grado 3 y 4 ya entra a cirugía, ¿no? La cirugía indica resección del segmento inflamado y anastomosis, que puede ser término terminal o se puede realizar un Harman para posteriormente volver a unir, si es que se puede, los extremos. El término terminal cortan y pegan, ese es el empate simple, pero el Harman se corta el segmento y un segmento y la parte proximal del segmento, por ejemplo, esa parte de aquí, la llevamos hacia la piel para que el paciente defeque por ahí
y la parte distal del segmento, la parte del distal del segmento la dejamos dentro del paciente, en el abdomen del paciente, para que vaya sanando, sanando. Y cuando ya esté sano, volvemos a unir la parte proximal con la parte distal, la parte proximal con la parte distal. Listo. Eso es lo ideal, pero no siempre se puede, ¿no? A veces ya el paciente queda de por vida con la ostomía. Ya, vamos a seguir revisando las preguntas. Tenemos aquí una primigesa de 18 semanas. Presenta lupus eritematoso sistémico con daño renal severo. Acude al hospital porque desea que le realicen un aborto. Ella teme que el embarazo complique su enfermedad de fondo y ponga en riesgo su vida. Y realmente está en lo cierto. Un paciente que tiene lupus eritematoso, un paciente con enfermedad renal severa, tiene buenas razones para realizar un aborto terapéutico. Dice qué decisión debe tomar el médico y lo que se debe solicitar es una junta médica para evaluar el- las posibilidades de que ese paciente se complique, ¿no? Por el casito, lo más probable es que sí termine un aborto terapéutico. Acá se junta el ginecólogo, reumatólogo, cardiólogo, etcétera, para poder revisar el casito, ¿no? Y con dos de tres votos usualmente se aprueba esta junta médica. Ya, vamos con el siguiente caso. Varón de 58 años con cirrosis hepática, sin controles recientes, presenta confusión y somnolencia progresiva. No, en una cirrosis hepática, encontrar confusión y somnolencia me tiene que hacer pensar en encefalopatía. En las últimas horas, en las últimas 24 horas. Su esposa refiere que es la primera vez que presenta ese cuadro, niega fiebre o sangrado digestivo, ¿no? Fiebre me haría pensar en infecciones. Acá, atentos con la peritonitis bacteriana espontánea. Menos mal que acá lo han negado. Sangrado digestivo, eso en varices hemorrágicas, ¿no? Ya, examen, presión el arterial está normal, todavía el 60 todavía está en el límite. Frecuencia cardíaca en 90, normal, respiratoria está elevada, temperatura normal, irritable, temblor distal y asterixis, ¿no? La irritabilidad, ¿no? La irritabilidad junto con el coma me tenían que hacer pensar en un problema de conciencia que esto va muy bien con encefalopatía hepática, igual la asterixis, ¿no? El flapping hepático en el cual yo presiono la palma de los dedos de la mano y hago que aleteen esos dedos, el famoso flapping hepático. Asitis moderada sin signos de irritación peritoneal, o sea, el paciente tiene asitis, pero no tiene la peritonitis bacteriana espontánea. Laboratorio, función hepática alterada, propia de la cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Y el tratamiento de primera elección aquí sería lactulosa, ¿no? Con la lactulosa con la lactulosa lo que hacemos es acelerar el tránsito en el intestino del paciente y cuando aceleramos el tránsito en el intestino del paciente, las heces no tienen tiempo de ser degradadas por las bacterias y formar el temido amoníaco, ¿no? Amoníaco. Entonces, no se forma amoníaco, ¿no? Entonces, acelerar el tránsito es importante. Primero usamos lactulosa, posterior a esto podemos usar polietilenglicol, ¿no? Enemas de polietilenglicol. Y ya, eso es para acelerar el tránsito. Pero en el peor de los casos de que no podamos, si no podemos acelerar el tránsito, lo que tenemos que hacer es eliminar las bacterias. Pero ustedes saben que esto ya es cosa más seria, porque eliminar la flora intestinal puede traer otras infecciones sobreagregadas. Y esto lo hacemos con rifaximina, ¿no? Listo. Vamos aquí con este cuadrito importante para revisar lo que nos han preguntado en cefalopatía hepática. Esto se produce por exceso de amonio que termina formando amoníaco. Listo. Alteración del ciclo vigilia-sueño. Esto es importante en el paciente. En este caso estaba agitado, ¿no? Puede ser que el paciente esté soporoso, en coma, etcétera. Asterixis y letargia también es algo este, que puede presentar el paciente más adelante, ¿no? Eh, luego de la letargia sigue la confusión y finalmente el coma, ¿no? Entonces vean cómo el paciente de lo que no está durmiendo bien termina en coma con encefalopatía hepática. El tratamiento base siempre es lactulosa y en caso de no de responder a la lactulosa polietilenglicol podemos pasar a la rifaximina. Ya, vamos. Vamos a la pregunta número 10. Varón de 23 años jugando fútbol sufre caída sobre la palma de su mano derecha con la muñeca en hiperextensión. Entonces, recordemos que la hiperextensión sería así. Vamos a ver si dibujo bien esa parte.
¿no? Donde la palma que está para el lado de abajo está separada de esta zona de la muñeca, ¿no? O sea, las partes ventrales están totalmente separadas. Entonces, cae sobre su palma el paciente, a esto le llamamos hiperextensión, presentando edema y dolor durante la flexión y abducción de la mano, ¿no? Ya, entonces presenta edema y tiene dolor para la flexión y la abducción de la mano. ¿Qué hueso es más probable que se fracture? Entonces, si ha caído sobre su palma, se ha caído sobre su palma, mm, el hueso que con mayor probabilidad se fracturará, ¿cuál sería? A ver, coloque en el chat cuál es el hueso que que más frecuentemente se fractura de los huesos del carpo. ¿Cuál es el hueso? A ver, coloque. Ha caído sobre su palma y ha impactado directamente contra sus huesos del carpo. A ver, tenemos aquí escafoide, correcto, y el hueso es escafoide. Y si les preguntaran cuál es el hueso que más se luxa en el carpo, ¿cuál sería? El hueso que más se luxa en el carpo. ¿No? Imagínense que les cambia la pregunta. Excelente, Daisy. Sería el semilunar. El que más se fractura es escafoide y el que más se luxa es el semilunar. Listo. Ya. Eso es lo que han querido preguntar, ¿no? Ya después saber que el dolor a la flexión y abducción, o sea, flexionar la mano y abducir es hacia afuera, el dolor a la flexión y a la abducción son propios de esa patología. Ya, vamos con mm, Ya, acá está la fractura de escafoide. Es el hueso más fracturado. El hueso más fracturado, dolor, aparece en la tabaquera anatómica, ¿no? Ustedes cuando levantan el dedo gordo hacia arriba, cuando el dedo gordo se va hacia arriba, se forma un huequito aquí a nivel del dorso del pulgar. Ese huequito se llama tabaquera anatómica y ahí es donde aparece el dolor. Cuando uno toma una radiografía, usualmente la radiografía es negativa, por eso es que la radiografía tenemos que repetirla a la semana para realmente ver si ha habido alguna fractura o si hay una necrosis avascular, que es una complicación muy seria ahí, ¿no? Eh, Tratamiento es con férula en guante y otra complicación importante es la pseudoartrosis, ¿no? Cuando consolida mal y se forma como una pequeña articulación ahí. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Varón de 65 años, de hace 4 días presenta dolor y aumento de volumen en las extremidades inferiores. No, dolor y aumento de volumen. Entonces ustedes ya saben que un paciente anciano con dolor y aumento de volumen en extremidades inferiores, lo primero que tendrían que pensar es en una trombosis venosa profunda, ¿no? Porque los ancianos, como paran encamados, en algún momento el, el hecho de no tener movimientos produce éstasis, ¿no? O sea, un movimiento de espacio dentro de las venas y termina formando trombos. A predominio derecho, ¿no? Ya, excelente. Antecedente, postrado, y esto es lo que les mencionaba, postrado desde hace 6 meses por fractura. Acá ha tenido otro motivo para quedarse en cama más tiempo, la fractura de cadera izquierda. Es fumador crónico, o sea, no solo el paciente está quieto, sino que tiene factores de riesgo como fumar, ¿no? Fumar aumenta los problemas de coagulación. Examen, pierna derecha con tumefacción masiva, edema, fovea positivo. Dolor y coloración, blanquecina, signo de Homans positivo, ¿no? Entonces, el signo de Homans, el dolor que aparece en la pantorrilla a la flexión del tobillo, eh, esto de aquí me hace pensar en trombosis venosa profunda. Dolor y coloración blanquecina, esto me indica el tipo de trombosis venosa profunda, que en este caso sería la flegmasía blanca, ¿no? Cuando nos preguntan por la célula, nos colocarán que es un color violáceo o azulado, ¿no? Listo, pero en ese caso el color es blanco. El color es blanco. Ecografía, duplex positiva. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Entonces no se olviden que el diagnóstico acá para trombosis venosa profunda es con Doppler, ¿no? Ecodoppler. Y ya, este es un caso de flegmasía blanca dolorosa. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos aquí mujer de 70 años que desde hace 3 horas presenta dolor intenso en el ojo derecho, ¿no? Eh, 70 años, dolor intenso en ojo derecho, automáticamente cuando tengan un dolor intenso que aparece de forma brusca, yo tengo que pensar en un glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a ver si este es el caso. Antecedentes, cataratas bilaterales e hipermétrope. El glaucoma de ángulo cerrado aparece en pacientes hipermétropes, claro que sí. Y si el paciente fuera mm,
Si el paciente fuera miope, lo que encontraríamos sería un glaucoma de ángulo abierto. La diferencia es que el glaucoma de ángulo cerrado aparece usualmente en jóvenes. Acá está un poquito salido de contexto de la edad, pero el glaucoma de ángulo cerrado va en jóvenes, mientras que el glaucoma de ángulo abierto aparece en ancianos. El glaucoma de ángulo cerrado aparece de forma aguda, de forma aguda, y el glaucoma de ángulo abierto aparece de forma insidiosa. Acá lo característico es el dolor en el de ángulo cerrado y en el glaucoma de ángulo abierto lo característico es la pérdida de la visión, ¿no? Pérdida de la visión. Entonces, esto de aquí definitivamente es un glaucoma de ángulo cerrado. Reacción ocular hiperémica, parte de la midriasis media reactiva, es algo que aparece clásicamente, y edema corneal también. Tensión ocular 40, muy por encima de los 21-25 que solemos usar de corta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Y esto de aquí, para el tratamiento de elección, lo que tenemos que hacer es bajar la presión del ojo y necesitamos actuar rápido. Entonces, para eso usamos los diuréticos osmóticos, ¿no? Por temas de velocidad, por temas de velocidad. Entonces, miren, acá tenemos aquí el glaucoma de ángulo agudo. Ya, por ejemplo, aquí en este, ya, acá tenemos pacientes que, bueno, acá han colocado mujer mayor a 60 años. Esta de aquí yo lo tengo con un corte mucho más bajo. Después tenemos las cataratas, fármacos anticolinérgicos. Esto sí está perfecto. La hipermetropía, esto es muy importante para diferenciar entre un factor de riesgo para uno o para otro, ¿no? Si la fisiopatología, acá se cierra el ángulo, ¿no? Se cierra el ángulo de drenaje de la cámara anterior. Y en el glaucoma de ángulo crónico hay un problema del nervio este, que se produce de forma insidiosa poco a poco de forma crónica. La clínica ya les mencioné. Y otra cosita importante es que los pacientes ven visión de halos de colores, ¿no? Alrededor, de halos de colores de un momento a otro, ¿no? Esto también es importante para el diagnóstico. Listo. Mira, acá el crónico, yo les dije ya, pérdida de campos visuales periféricos, ¿no? Acá van a ver lo que es la mancha de Ron y la mancha de Bellarrum, ¿no? Son manchas características de esta patología. El diagnóstico aquí se realiza con tonometría y gonioscopía, ¿no? Acá, miren, para el agudo requerimos un PIO mayor a 25, 21, disculpa, para el crónico mayor a 21 y para el agudo usualmente es mayor a 25, en algunas literaturas mayor a 30. Ya, el tratamiento inicial siempre va con diuréticos. Acá se puede usar acetazolamida, podemos usar aquí mannitol o furosemida. Y en el caso del crónico, básicamente el tratamiento se puede manejar poco a poco, ¿no? En este caso, la Tanopros es uno de los medicamentos este, básicos para eso de aquí, junto con el timolol, ¿no? Ya. El tratamiento definitivo, por ejemplo, para el glaucoma de ángulo agudo es con el láser YAG, ¿no? Donde se hace un huequito a nivel del iris para mezclar el líquido de la cavidad anterior, de la cámara anterior del ojo con la cámara posterior y disminuir la presión, ¿no? Porque como la cámara anterior no puede drenar, está aumentada con una presión aumentada. Pero si hacemos un huequito en el iris, esa presión aumentada de la cámara anterior pasa a la cámara posterior y como la cámara posterior es muy grande, no hay problema, solo terminamos aliviando la cámara anterior. Para el caso del glaucoma crónico, lo que hacemos es una trabeculoplastía o trabeculoectomía, ¿no? Eh, Listo. ¿Qué otra cosita es importante aquí? Nada más. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Escolar de 6 años, diagnóstico de tumor de Wilms. ¿El tumor de Wilms es un nefroblastoma o un neuroblastoma? ¿Qué dicen? A ver, coloquen en el chat. El tumor de Wilms, ¿no? Cuyo gen importante aquí es el WT1. ¿Es un nefro o un neuro? Excelente, Octavio. Es un nefroblastoma, ¿no? La siguiente pregunta importante aquí es, ¿el tumor de Wilms pasa la línea media o no pasa la línea media? Son dos cositas que hay que tener claras para esa patología. ¿Qué dicen? ¿Pasa la línea media o no pasa la línea media del tumor de Wilms? Mm, No pasa la línea media. Excelente.
Ya, el tumor de Wilms no pasa la línea media. Ujú. No pasa la línea media. Ya, al año de edad, miren, ese tumor de Wilms al año de edad, ¿no? Listo. Y esto es clásico, el tumor de Wilms, van a ver que los pacientes eh, son pequeños, ¿no? Usualmente tienen 1 o 2 años cuando se les hace el diagnóstico de tumor de Wilms. Recaída pulmonar a los 3 años, presentó leucemia linfoblástica aguda, secundaria a los 4 años, con recaída pulmonar a los 4 años. Miren, la recaída pulmonar de nuevo a los 4 años. Ya había tenido una a las 3 y ahora tiene a los 4. Y a los 6 años, con metástasis, o sea, con metástasis, ¿no? O sea, este paciente tiene metástasis, tiene leucemia linfoblástica aguda, tiene tumor de Wilms, así que ha recibido quimioterapia por aquí, ¿no? Ahora ingresa por neumonía aspirativa, presenta paro cardiorrespiratorio, se realizan medidas de RCP y queda en ventilación mecánica. Examen, ausencia de reflejos, ¿no? O sea, imagínense este paciente ya teniendo múltiples recaídas, teniendo metástasis, teniendo cáncer y aparte el tumor de Wilms, que fue la primera patología que diagnosticaron, lo intubaron, o sea, quedó en ventilación mecánica y cuando uno se revisa, el paciente no tiene reflejos. O sea, este paciente, como sea, le quieren reanimar sabiendo que ese paciente tiene muy mal pronóstico, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un paciente con metástasis y con múltiples recaídas, ¿no? Entonces, ¿cómo se califica esta práctica? A eso se le llama obstinación terapéutica o recarnecimiento terapéutico, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? O sea, que el paciente eh, se está haciendo medidas innecesarias para un paciente que realmente ya no tiene ese buen pronóstico, ¿no? O sea, muchas veces se está reanimando un paciente que ya no tiene ni siquiera signos de vida. Ahí estamos realizando obstinación terapéutica, ¿no? O un paciente que ya colapsó simplemente porque todos sus órganos están fallando y ahí estamos tratando de reanimarlo, eso también es obstinación terapéutica. Vamos a la pregunta número 14, varón 36 años, que consulta por dolor hipocólico localizado en fosa ilíaca derecha. Vamos a ver si es una apendicitis. Irradiado al escroto. Ah, no. El dolor que aparece en flanco y que se irradia a genitales, eso es clásico de eh, cólico, cólico, este, cólico de cólico renal, ¿no? Entonces, realmente hay aquí lo que hay es un lito que está obstruyendo eh, el uretra, ¿no? Urolitis. Ya, entonces hay un lito ahí y ese el lito produce un dolor realmente en el flanco derecho que va eh, hacia zona inguinal o hacia genitales, sino que acá han colocado fosa ilíaca derecha para tratar de marearlos un poquito más, ¿no? O sea, está un poquito más abajo el lito. Listo, tuvo un episodio similar hace un año, este es clásico, hay múltiples episodios porque el hito va bajando o aparecen nuevos. La presión está bien, cardíaca bien, respiratoria está elevada, temperatura bien, índice de masa corporal, este paciente está con obesidad tipo 1, PPL derecha positiva, ¿no? PPL derecha positiva, esto es positivo tanto para urolitiasis como para pielonefritis, pero ya vimos que no es una pielonefritis, no hay signos de infección aquí. Laboratorio de creatinina 0,9 está bien, leucocitos 6.300 bien, fórmula leucocitaria es normal, examen de orina 35 hematíes por campo, es parte de la urolitiasis tener los hematíes en la orina. 5 a 6 leucocitos por campo, eso está bien porque hasta 5 se considera normal. ¿Qué estudio de imagen tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico, ¿no? Entonces, si tenemos una urolitiasis, lo que realizamos es una TAC sin contraste, ¿no? La TAC sin contraste es el top para encontrar el hito, ¿no? Miren que están preguntando acá un estudio con mayor sensibilidad. Si me preguntaran por el estudio inicial, una ecografía estaría bien. Una ecografía para estudio inicial está bien, porque me dicen, vamos con lo mejor que tenemos, es con un TAC, pero sin contraste porque el, el- el paciente este, eh, podría tener un cálculo que esté completamente obstruyendo la vía urinaria y al echar contraste podríamos sobrecargar el riñón y el paciente se puede intoxicar por el mismo contraste, ¿no? Entonces, en la urolitiasis, hasta no conocer
hasta no conocer bien la situación del cálculo, el top top es tomografía sin contraste, ¿no? Y ya, listo. Vamos con la pregunta. Ya. De este cuadro de aquí, que es importante, ya mencionamos el diagnóstico, el tratamiento es con AINE. De este cuadro aquí, para mí lo más importante es saber que los cálculos que llevan calcio, por ejemplo, como el oxalato de calcio o el fosfato de calcio, estos son visibles rápidamente por una radiografía o una tomografía, ¿no? A veces el paciente se toma una radiografía por otro motivo y encuentra el cálculo, ¿no? De oxalato de calcio o fosfato de calcio. Pero el cálculo que no van a ver nunca en una radiografía definitivamente será un ácido úrico, ¿no? En la tomografía tampoco se ve el ácido úrico de forma muy visible, pero nosotros podemos medir lo que son las unidades de Houston para saber la densidad del cálculo y decir es, eh, esto de aquí es un cálculo de ácido úrico, ¿no? O sea, acá básicamente hacemos el diagnóstico por densidad con las unidades de Houston con la tomografía. Pero, como les digo, no es algo que se vea blanquito como lo van a ver con el oxalato de calcio o fosfato de calcio. Más bien son cálculos casi transparentes o apenas eh, se nota la diferencia entre el tejido de alrededor y el cálculo. Listo, listo. Vamos con... eh, miren, no se olviden que cuando tenemos un problema con calcio, las tiacidas son importantes porque las tiacidas no dejan que el calcio se vaya a la orina, sino que vuelve a la sangre. Y en el caso del ácido úrico, el tratamiento sería con allopurinol, ¿no? Interesantes esos pequeños datos. Para la cistina en algún momento han preguntado también por la penicilinamina como tratamiento. Y si el cálculo es estrubita, hay que encontrar una infección de fondo, solamente un Proteus mirabilis, para tratarlo con antibiótico. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos lactante de 5 meses, desde hace 2 meses, presenta lesión en cuero cabelludo, ha recibido tratamiento con mupirocina, este es antibiótico, metilprednisolona, este es corticoides, y amoxicilina, ¿no? Eh, Amoxicilina con ácido clavulánico. Sin mejoría, examen cuero cabelludo con placa sobre elevada, eritematosa, placa sobre elevada, eritematosa, alopécica, con escamas y bordes costrosos de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Entonces, miren, la descripción de la lesión es clásica, es clásica, clásica a ver, ¿dónde está esto aquí? Piña capitis, ¿no? Miren, la elevación, el área alopécica. Luego tenemos los bordes que son costrosos y finalmente las escamas, ¿no? Las escamas. Ya, eso de aquí es clásico, clásico de tiña capitis, ¿no? En el caso de la dermatitis seborreica, lo que ustedes tienen que buscar son descamaciones, pero de color amarillenta, ¿no? Porque descamaciones de color amarillenta que aparecen básicamente en zonas grasas, por ejemplo, en la frente, en la nariz, en el pecho, en la espalda, entonces tengo que buscar zonas grasas. Y esto no ocurre aquí, ¿no? Eh, Listo. Eh, Después tenemos la psoriasis en placa. La psoriasis en placa tiene patrones de aparición, ¿no? O sea, la psoriasis, por ejemplo, aparecerá usualmente en los codos, rodillas, al menos en esos lugares, ¿no? Ya fuera de eso podríamos encontrar en tronco, en otros lugares, pero hay zonas bien características para la psoriasis en placa, ¿no? La alopecia areata solo se refiere a la ausencia de cabello en una zona sin costras, sin otras lesiones, ¿no? Entonces, acá no tiene más cosas que solo alopecia. Ya. La respuesta aquí es tiña capitis, y es por eso que no ha respondido a antibióticos y esto puede responder parcialmente a corticoides, pero luego empeora, ¿no? Pero esto nunca va a responder a antibióticos. Tiña capitis sería la respuesta. No se olviden que es causado por dicofito en tonsuras, hay placas alopécicas no cicatrizales y descamativas. Presenta puntos negros que son los pelos rotos. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos primigencia de 38 semanas, acude por cefalea y escotomas, ¿no? Cefalea y escotoma, uy, esto es grave. Entonces ya tiene signos de gravedad para eh, preeclampsia, ¿no? Solo acá lo que hay que corroborar es que tenga más de 20 semanas, que tenga más de 20 semanas. Vamos a ver aquí, la presión 160 está con signo de gravedad, 100 todavía no llega. 160 160 con, a ver,
160 con 100. 160 con 100. Ya, después, ¿qué otra cosita es importante aquí? La frecuencia, la frecuencia cardíaca está en 72. Abdomen, altura uterina está en 32. Miren la diferencia entre 38 semanas con 32 de altura uterina. Entonces hay una discordancia entre la semana, la edad gestacional y la altura uterina, ¿no? Es importante, la discordancia. Y esto de aquí me tiene que hacer pensar en RCI1. Ya. Mm, mm, ya. Ese también está elevado. Ese también está elevado, ¿no? 160 con 110 el corte, para que sea grave. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Es un longitudinal cefálico izquierdo. Las plaquetas están por debajo de 100.000. Ese es criterio de gravedad. El TGO está por encima del doble, o sea, mayor a 70, igual que el TGP. Esto también es criterio de gravedad. El DHL está, mm, ese de aquí está muy por encima del valor normal que sería, está muy por encima de 450, ¿no? Está elevado su DHL. Ya, ¿cuál es la complicación más probable que podría presentar? Es la paciente, ¿no? La complicación más probable que podría presentar la paciente. Entonces tenemos un paciente con, ya, un paciente con preeclampsia grave, ¿no? Un paciente con preeclampsia grave en el cual, en el cual estamos viendo que hay un problema realmente placentario que no deja que se nutra bien el, el feto, ¿no? Entonces me dicen, ¿cuál es la complicación con esa paciente? Y acá la complicación más frecuente sería el desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? En el caso del desprendimiento prematuro de la placenta, esto puede ocurrir porque la placenta no es una placenta de buena calidad, ¿no? No es una placenta de buena calidad, ¿no? Que se coloque en otro lado, esto no tiene que ver nada. El parto sería pretérmino en todo caso y la ruptura prematura de membranas, esto usualmente se da por infecciones. Listo, la respuesta aquí sería la desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? Este, una placenta de mala calidad que se puede desprender en cualquier momento. Ya, que tenemos por aquí. Mm, Ya, aquí está el DPP. Miren, el DPP como patología lo vamos a anotar cuando el paciente esté en su segunda mitad del embarazo, segunda mitad, y encontramos que tenga un sangrado rojo oscuro, y luego el útero se encuentre hipertónico, a diferencia de lo que es la atonía uterina, que es algo que siempre lo comparan, ¿no? En la atonía uterina yo voy a encontrar un útero flácido, pero aquí voy a encontrar un útero hipertónico y vamos a encontrar un útero infiltrado de sangre que me dará el útero leñoso o de Cuvier, ¿no? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos pregunta 17. Escolar de 8 años, procede del área rural. Mientras jugaba presenta un dolor tipo punzante. Entonces, hasta aquí ya ustedes ya deben saber que esto va para la arthritis matas, ¿no? Un paciente que estando en zona rural es mordido por una araña. Entonces, lo que vamos a ver aquí básicamente es síntomas, eh, una fuerte afección neurológica, la piel erección local, abdomen en tabla. 2 horas después, cefalea, parestesias generalizadas, espasmos musculares, doloroso, dolor torácico opresivo. La frecuencia está elevada, respiratoria elevada, la presión está también elevada, ¿no? Está pálido, desfrético, muslo izquierdo presenta punto blanco y halo hiperémico circundante, ¿no? Ya, ¿cuál es la gente que causó esto de aquí? Es la artrosmática, ¿no? Un alto promedio neurológico sin tanto problema a nivel de piel, ¿no? Acá no están mencionando que hay una necrosis o algo para pensar que eso vaya por Loxoceles laeta, ¿no? Y tampoco el paciente tampoco está en casa para pensar en un Loxoceles laeta. Listo, vamos con nuestro priming que ya contiene estos datos, ¿no? Acá está la droga de tus matas, viuda negra, produce lo que es la alfa-latoxina, que produce alta neurotoxicidad, dolor abdominal intenso, en tabla es importante, calambre, fasciculaciones, rigidez importante y las arritmias. El diagnóstico se realiza con ELISA, tanto para lactobacilos como para los y el paciente aquí está en el campo. El manejo
se tiene que manejar la herida, ¿no? Con lo que es con lavado y cuidados locales, porque a veces el paciente se rasca y tiende a sobreinfectarse. Y se usa el diazepam para, como relajante muscular, ¿no? Acá lo importante es dar el suero antilactodéctico en las primeras 6 a 12 horas. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos acá varón de 21 años, acude por dolor anal, urgencia defecatoria, con secreción mucopurulenta, ¿no? Entonces, un dolor anal, urgencia defecatoria y secreción mucopurulenta, ¿no? Imagínense, eso acá ya tiene que ser una infección. Hace 4 días coito anal receptivo. ¿Cuál es el agente causal más probable? Entonces, em, dentro de las ITS ustedes van a ver que hay patologías que generan descargas uretrales y, bueno, hablando ya a nivel genital, descargas uretrales y hay otras que producen úlceras, ¿no? Entonces la descarga es clásica de la Neisseria, mientras que las úlceras son clásicas del Treponemia pallidum, ¿no? Ya, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El paciente tiene una infección por Neisseria gonorrea. ¿Y cuál sería el tratamiento para la infección por Neisseria? A ver, coloquen en el chat. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué usamos para Neisseria, no? No, si fuera Treponema pallidum, usamos la penicilina G, benzatínica. Ceftriaxona, excelente. Ceftriaxona es lo que usamos para la Neisseria gonorrea, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Una descarga, solo que esa vez es por vía anal, y hay que tratarla con ceftriaxona. Adulto de 40 años inicia tratamiento de TB pulmonar sin confirmación bacteriológica. Ya, miren, hasta este punto de aquí, yo les pregunto algo. El paciente tiene, eh, mm, ¿es un paciente con TB o sin TB? Ese paciente aquí, hasta el puntito de aquí. ¿Qué dirían ustedes? Miren, paciente de 40 años inicia tratamiento de TB pulmonar sin confirmación bacteriológica. La pregunta ¿es un paciente, ustedes categorizarían al paciente con tuberculosis o sin tuberculosis? A ver, con TB por clínica, por eso inicia tratamiento. Claro, ajá. El paciente aquí tiene tuberculosis, o sea, eso es lo que yo quiero recalcar. O sea, el paciente lo que no tiene es la confirmación bacteriológica. O sea, imagínense que ustedes saben sus serums y de repente tienen un paciente que sospechan de TB porque el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda y su hermana tienen TBC. Ustedes le inician el tratamiento, eh, ¿no? De repente más adelante el paciente se irá al hospital que está a 8 horas a confirmar el diagnóstico de TB, pero si ustedes ya inician el tratamiento es porque están considerando que el paciente tiene tuberculosis, ¿no? Entonces, el paciente es un caso, es un, es un, es un caso, es un caso presuntivo, como menciona en el chat, ¿no? Pero a lo que voy es que no pueden decir de que el paciente no tiene TB. O sea, ¿por qué les digo que no tiene TB? Porque imagínense cómo le explican ustedes a los familiares que tienen a un paciente sin TB recibiendo tratamiento para TB. O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a un familiar, le estoy dando tratamiento para TB a su paciente, a su hermano que no tiene TB? No, el paciente probablemente tenga TB en todo caso. Probablemente tenga TB, igual hay que seguir todo el esquema de tratamiento y prevención para los familiares. Dice, ¿cuál de los contactos familiares debe recibir terapia preventiva? Y acá tenemos un hermano que tiene VIH positivo y esto es importante, todo paciente que tenga menos de 5 años, disculpen, todo contacto que tiene menos de 5 años y todo contacto que tiene alguna inmunodeficiencia debe recibir tratamiento, terapia preventiva, ¿no? Porque son muy susceptibles. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Menos de 5 años que son contacto y también, los VIH también tienen que recibir la terapia preventiva independientemente del PPD y otros. Sí. Listo, solo esa partecita ahí. Vamos con la pregunta 19, no, pregunta 20, gestante de 30 semanas con incompatibilidad de RH confirmada. ¿Esto qué significa? Que la mamá tiene RH negativo y el hijo tiene RH positivo. Y la mamá, como es RH negativo, está acostumbrada a vivir o bueno, tiene la capacidad de formar anticuerpos contra los positivos, ¿no? Entonces, cuando el sistema de la mamá encuentra al hijo, los anticuerpos van a atacar.
Se realiza ecografía Doppler obstétrica para evaluar el grado de anemia fetal. El parámetro a utilizar es el pico sistólico. Claro, es sistólico, esto también es importante que lo sepan porque a veces colocan las alternativas, ¿es diastólico o sistólico la velocidad máxima? Ah, no, es sistólico. Ya, entonces el pico sistólico de la arteria. ¿Y qué arteria usamos aquí para evaluar anemia? ¿Qué arteria usamos aquí para evaluar la anemia? A ver, coloquen en el chat. ¿Qué arteria usamos para evaluar la anemia? Y es la cerebral media. Excelente, la cerebral media. ¿Por qué la cerebral media? Y eso tiene una razón, ¿no? Cuando el cuerpo está con déficit, pues, ¿no? De glóbulos rojos, el cuerpo tiene que priorizar, ¿no? Tiene el cerebro y acá tiene todos los demás órganos. Entonces dice, no, vamos a darle toda la sangre al cerebro. Entonces, la sangre que iría a la periferia deja de ir con tanta potencia como la que va a ir al cerebro. Entonces, el cerebro recibirá mayor flujo y ofrecerá menor resistencia. Y esto es algo que les van a preguntar, ¿no? En la arteria cerebral media lo que vamos a encontrar es mayor flujo para indicar de que se está esforzando el cuerpo en darle sangre al cerebro y menor resistencia es que está dejando pasar la sangre, ¿no? Entonces, no se olviden, la cerebral media tiene que tener mayor flujo, menor resistencia y esto es totalmente contrario a todas las demás arterias que me pueda mencionar. La arteria, de repente, la arteria uterina, arteria umbilical, etcétera. Absolutamente para todos los demás no hay este patrón de aquí, ¿no? No hay este patrón de aquí. Ya, vamos con la siguiente pregunta. No se olviden que cuando hay la isoinmunización RH en el primer embarazo, todavía podemos salvar el caso. ¿Cómo salvamos el caso? Dándole a la mamá, a la mamá que tiene CUMS indirecto negativo, ¿no? Profilaxis, porque si tiene un indirecto positivo ya no le damos profilaxis, pero si tiene un indirecto negativo, sí le damos la primera dosis entre las 28 y 32 semanas y la segunda dosis en las primeras 72 horas posparto, ¿no? Pero tiene que ser el CUNS indirecto negativo. No se olviden, positivo ya no recibe la vacuna anti-D, ¿no? La vacuna anti-D se aplica en dosis de 300 microgramos por vía intramuscular. Mm, ya. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Varón de 32 años, de hace 2 días, inicia con cefalea, dolor retrocular, ¿no? El dolor retrocular que le han preguntado hasta el cansancio, siempre va para dengue, ¿no? Y artralgias. Laboratorio ELISA antígeno NS1, esto es lo que se busca, es positivo, dengue confirmado, precedente de zona endémica de dengue. Hace 3 días llega a la ciudad declarada, es, a ver, el paciente es procedente de la zona endémica de dengue. Hace 3 días llega a la ciudad declarada libre de Aedes aegypti. ¿Cuál es la clasificación, no? Entonces, él vive en una zona endémica donde todo el mundo tiene dengue y ha viajado a una zona virgen, donde nadie tiene dengue. Entonces, este paciente cuando viaje para acá será un caso importado, ¿no? Será un caso importado. Listo, excelente, importado. Ujú. Tenemos aquí varón de 64 años con hipertensión, acude por disnea y oliguria. Acuérdense ustedes que la hipertensión daña el riñón. Vamos a ver si este es el caso. De 24 horas, ¿no? Hace 3 días presenta fiebre. Ah, no. Aquí la fiebre no tiene que ver nada con el tema renal. De repente la fiebre es una infección. Y todos con expectoración mucopurulenta. Veamos si el problema está a nivel de los pulmones. Entonces, examen, la presión está por los suelos. O sea, ese paciente está chocado. Frecuencia cardíaca está elevado, respiratorio elevado, temperatura elevado, lo que me confirma es la infección. Saturación está baja, piel fría, llenado capilar más de 4. Ah, ya, mira. O sea, no solo tiene la hipotensión, sino que tiene el llenado capilar más de 4. Me refuerza la idea del shock. Crepitantes en base derecha. Ah, ya. Ya ubicamos el problema, por lo menos de forma clínica. Esto es una neumonía. Tiene crepitante en base derecha, porque la neumonía usualmente aparece en base derecha. Laboratorio, la creatinina está en 2,8. Entonces, sí hay un problema renal, pero no es un problema renal secundario a la hipertensión, sino que es un problema renal secundario a un shock séptico, ¿no? De origen pulmonar, o sea, shock séptico por neumonía, ¿no? Listo. Y este shock séptico por neumonía sí me puede malograr, puede hacer que fallen todos mis órganos. Entonces, sí ha hecho que falle el riñón
la urea también está aumentado, el sodio urinario está menor a 20, eso me indica que el problema es, este, que el problema aquí es prerrenal, ¿no? Cuando es menor a 20, el problema es prerrenal. También podemos usar acá lo que es la fracción excretoria de sodio menor a 1 para saber que el problema es prerrenal. Entonces, probablemente al estar chocado tenga bajo volumen circulando en la sangre. Vamos a seguir revisando. Acá está la fracción que les mencioné, menor a 1. La osmolaridad urinaria, esto puede variar mucho porque eso varía de 50 a 1200, así que no es importante para nuestro casito. Eco renal normal, esto también es importante porque en un caso crónico, por ejemplo, la hipertensión que genera daño renal crónico, encontraríamos un riñón que no diferencia entre la corteza y la médula, ¿no? La corteza y la médula se diferencian, pero que en un caso crónico no hay diferencia y lo único que encontraríamos es un riñón monofásico, por decirlo así. Ya, ¿cuál es el mecanismo compensatorio del riñón en este paciente? Entonces ya tenemos un shock séptico por neumonía con problema prerrenal, o sea, no está llegando mucha sangre, así como no llega sangre a la piel, tampoco llega sangre al riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón para compensar esto de aquí? Y tiene que cerrar la eferente. Vamos a ver dónde está. Vasoconstricción en la arteriola eferente. Esto tiene que hacer. Vasoconstricción en la arteriola eferente, ¿no? Porque llega a la eferente, se encuentra con el glomérulo y después de llegar al glomérulo, se filtra, se produce el filtrado glomerular. Y después de eso, un poquito de sangre sale por la eferente. Entonces, para que, eh, para que cuando, o sea, si por la aferente llega poca sangre, si llega poca sangre, eh, es tan poca la presión que llega al glomérulo que no te filtra nada. Entonces, lo que hacemos es, llega poca sangre, hay poca presión aquí. Para aumentar esta poquita presión, lo que tenemos que hacer es cerrar la eferente, no del todo, hacer una vasoconstricción con la eferente a través de la angiotensina 2 y, al cerrar un poquito la eferente, ya la sangre no le queda de otra que filtrarse. No le queda otra que filtrarse. Entonces, vasoconstricción de la arteria eferente sería lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Mira aquí, a ver, tenemos ya, este es un cuadrito para diferenciar los tipos de insuficiencia renal. Aquí ya mencionamos algunas cositas aquí importantes, ¿no? Eh, ya, nada más con esa preguntita de aquí. Vamos con la pregunta número 23. Multigesa 28 semanas, acude por fiebre 38 y cefalea 28 semanas, ya. Fiebre 38 y cefalea niega. Tiene fiebre, ya. Me llama la atención acá la fiebre y el dolor de cabeza, ¿no? Niega otras molestias, examen, la PA está bien, cardíaca bien, temperatura, vuelve a mencionar lo mismo. Abdomen blando no doloroso, está ok. Altura uterina 29, está ok. Longitudinal ya, latidos cardíacos normales, el PPL negativo. Tacto vaginal, dilatación cero, borramiento cero, membranas íntegras. Listo. ¿Cuál sería el diagnóstico? A ver, coloquen en el chat cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Pregunta difícil. Ya. Ya, a ver. No sé, nada. No sé, la. Y la respuesta aquí es la C. Fiebre materna aislada. Y es que realmente, como les acabo de mencionar, solo tiene fiebre, no hay otra cosa, absolutamente no hay nada que me diga que tenga otra cosa. Para la infección urinaria tendría que tener disuria, polaquiuria, puño percusión lumbar, vómitos, náuseas, no hay aquí. Para la ruptura prematura de membranas me tendrían que decir que tiene líquido amniótico bajando por el canal, por la vagina, no hay aquí. Para la corionitis me tendría que decir que el paciente está con este, eh, que el paciente tiene taquicardia, leucocitosis, el bebé está en mal estado y esto no ocurre en lo absoluto. El paciente solo tiene fiebre y nada más que fiebre. Entonces, sin miedo, hay que marcar aquí fiebre materna aislada. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 24. Mujer de 45 años, divorciada, con diagnóstico de fibromialgia en el tratamiento con terapia, en tratamiento con terapia física y conductual, pero los dolores musculares y el insomnio persiste. ¿Qué fármaco agregaría? Entonces, la fibromialgia es un problema donde prácticamente todos los exámenes salen negativos y es un diagnóstico por exclusión.
Y la FDA ha aprobado solo tres medicamentos para la fibromialgia, que serían la duloxetina, la pregabalina y el milnacipran. Ya, solo esos tres estaban aprobados por la FDA. Pero me dicen qué fármaco agregaría. Y acá no tenemos ninguno de los tres, pero tenemos un antidepresivo que no es un antidepresivo dual como la duloxetina, pero es un antidepresivo tricíclico, como la amitriptilina. Entonces los antidepresivos realmente son la base del tratamiento para la fibromialgia. Es un buen medicamento. Lo que no vamos a usar aquí, lo que no serviría serían el resto de opciones. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Varón de 47 años sin antecedentes importantes fue ingresado recientemente en el hospital por un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria cerebral media derecha. Su esposa refiere roncar al dormir. Su esposa refiere que ronca al dormir y que deja de respirar varias veces, deja de respirar, es importante, en la noche desde hace 7 años. Su IMC es de 35, importante. ¿Qué prueba solicitaría para diagnosticar la enfermedad de fondo que se complicó con el ACV? Entonces, este paciente tiene un síndrome de, este, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? El famoso SAOS. Y este SAOS aparece pues en pacientes obesos que dejan de respirar durante la noche y están que se asfixian durante toda la noche, ¿no? Acá el paciente debió ser diagnosticado con una polisonografía y recibir su tratamiento con el CPAP, polisomnografía, y recibir su tratamiento con el CPAP, ¿no? Ya, pero no hicieron el tratamiento, sino que el paciente siguió con sus síntomas, este paciente obeso siguió con sus síntomas y no respiraba durante la noche y se complicó con un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Entonces, lo que debieron hacer para diagnosticar su enfermedad fue una polisonografía nocturna, pero no lo hicieron, así que el paciente ya le encontramos complicado aquí. Apnea del sueño, aquí está, ¿no? Obesidad, hipersomnia. Ah, y al día siguiente, esos pacientes que no duermen bien porque están que dejan de respirar durante la noche, están súper cansados al día siguiente. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Varón de 40 años, hospitalizado con cáncer metastásico, refiere dolores óseos. Miren, hospitalizado con cáncer metastásico, ¿no? Ya cuando ustedes lean metástasis, ya asústense, porque es un caso ya eh, eh, preocupante, ¿no? Refiere dolores óseos intensos, por lo que viene recibiendo morfina, una ampolla intravenosa cada 8 horas. Al tercer día de tratamiento de la enfermera, refiere que el paciente presentó alucinaciones visuales, miren, alucinaciones visuales, luego tendencia al sueño. Examen, me dan la presión aquí baja, frecuencia cardíaca también está baja, la frecuencia cardíaca respiratoria también está baja, hipoactivo, hipoactivo y pupilas mióticas. Entonces, acá todo el cuadro empieza porque tiene metástasis, recibe morfina y después el paciente está totalmente deprimido en todos los aspectos. O sea, deprimido, me refiero fisiológicamente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? ¿No? Aquí sería, acá está intoxicado por opioides y el tratamiento es con naloxona. Naloxona. Ya, eso ya lo vimos, así que lo vamos a pasar. Naloxona es el tratamiento. Listo. Eh, Lactante de 16 meses, hace 14 días, cursa con fiebre, es importante, decaimiento, hiporexia y tos productiva. ¿Qué será eso de aquí? Antecedente, contacto con tosedor crónico. Ah, ya. Estos tosedores crónicos que tosen más de 15 días y que tienen tos, que tosen más de 15 días, que tienen duración nocturna, que tienen baja de peso, tienen que hacernos pensar en TBC. Pero como les digo, tosedor crónico, ya automáticamente TBC es lo primero que tenemos que pensar. Y sobre todo si estamos en Perú. Acá en Perú, tosedor crónico es TBC. Intradomiciliario con PPD positivo. Ya, listo. Examen no tributorio. eh, Dice que espera encontrar en la radiografía de tórax. El paciente ya ha tenido el contacto y debe tener una prima infección. Y en la prima infección tenemos que encontrar lo que es el complejo de Gon, ¿no? Entonces estamos buscando aquí y tenemos aquí las adenopatías en mediastino e hilo, ¿no? En el complejo de Gon vamos a ver nosotros aquí lo que es la neumonitis, ¿no? La neumonitis, cabezal inflamado. Vamos a encontrar la linfangitis, pero acá no se ve muy bien, la linfangitis y la adenitis regional, adenitis regional. Y ya no se olviden que cuando esos ganglios se calcifican más adelante, ya se llamará complejo de Ranke, ¿no?
Entonces, ahora nos está mostrando un complejo de Gauss en una prima infección por contacto. Ya. No se olviden que busquen las lesiones en la parte superior para TBC, ¿no? Vamos con la pregunta número 28. Adolescente de 14 años con diagnóstico de síndrome nefrótico en tratamiento irregular, ¿no? Mal tratamiento. Presenta bruscamente dolor en miembro inferior izquierdo. Dolor brusco en miembro inferior izquierdo. La frecuencia cardíaca está bien, respiratoria bien. Miembro inferior izquierdo, edema, una cruz. Piel tibia, dolor en pantorrilla al flexionar el pie hacia arriba con la rodilla extendida. Ya, esto ya les dije ya. ¿Cómo se llama eso? A ver, coloquen en el chat. Lo dije al inicio. El dolor en la pantorrilla, ¿no? Al presionar la pantorrilla, cuando el paciente flexiona el pie hacia arriba. ¿Cómo se llama? El signo de Hoffman. Perfecto, signo de Hoffman. Ajá. Resto no contributorio. ¿En qué diagnóstico pensamos? Esta es una trombosis venosa profunda. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ver la trombosis venosa profunda con el síndrome nefrótico? Ah, es que el síndrome nefrótico eleva el colesterol, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo en cuenta para ver las complicaciones. Listo. Y no solo eleva disculpen, no solo eleva el colesterol, sino que también eleva, eleva los factores de coagulación. Entonces, el síndrome nefrótico tiene un aspecto bien amplio y hay muchas de las cosas hay muchas cosas dentro del síndrome nefrótico que me dan un factor o me dan un perfil procoagulante, ¿no? Entonces, la trombosis es parte eh, de ese perfil. Vamos a la pregunta número 29. Varón de 30 años atropellado hace 30 minutos y es trasladado a emergencia. Examen hipotenso, taquicárdico, paciente hipotenso, me llama la atención. Pelvis dolorosa con crepitación e inestabilidad, ¿no? Entonces, ah, la pelvis está con crepitación e inestabilidad. O sea, este paciente tiene fractura y además la pelvis está que se mueve y que se mueva, eso sí llama la atención. Este, no, llama la atención porque entre los movimientos puede cortar una arteria, una vena o si no un nervio, ¿no? No otros compromisos, fracturas de ramas isquiopúbicas, ¿no? Isquiopúbicas, en la parte de adelante están las fracturas. Se administra cristaloides y no mejora sus funciones vitales. ¿Qué medida debe indicar de inmediato? Entonces, a pesar de los cristaloides no están mejorando, lo que no veo acá en el caso clínico es que no hayan hecho la estabilización de la pelvis, ¿no? Porque si está inestable esa pelvis, puede romper vasos y vasos y vasos y puede terminar complicando más el casito, ¿no? Ya, listo. Entonces, mira acá que mencionan, se administran cristaloides y no mejoran sus funciones vitales. Entonces, lo inmediato, mira, porque acá lo que preguntan es, lo inmediato es estabilizar la pelvis y ya posteriormente, ¿dónde está? Y posteriormente se debe entrar a la parotomía porque el paciente no está mejorando con los cristaloides, ¿no? Listo, eso es lo primero que hay que hacer. Ya, vamos con la siguiente pregunta. En la pelvis, compresión. Ya, ya, a ver, la pubis es el fragmento, la zona más afectada en la pelvis. Esto sucede usualmente por accidentes de tránsito. El diagnóstico se hace como tomografía, ¿no? Las fracturas de pelvis se ven con la tomografía. Puede haber complicaciones como lesión de vasos, especialmente los vasos ilíacos. Puede haber complicación de uretra, vejiga, nervio ciático. Vamos con la siguiente pregunta. Neonato de 27 días presenta marcada taquipnea. 27 días, miren, presenta taquipnea, sudoración profusa al momento de lactar y de, y escasa ganancia ponderal. Entonces, hasta aquí yo ya tengo que pensar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto hay que diferenciarlo de una sepsis, porque la sepsis se presenta exactamente igual con taquipnea, sudoración, exactamente igual, solo que le agregan acá la fiebre. Pero no tenemos fiebre aquí, así que lo primero que pienso es insuficiencia cardíaca. Ecocardiograma, comunicación interventricular de 12 milímetros, ¿ya? ¿Cuál es la clasificación de insuficiencia cardíaca congestiva según Ross modificada? ¿No? Entonces, en la comunicación interventricular, no, disculpen, en la insuficiencia cardíaca, el paciente puede ser que no tenga síntomas, que tenga síntomas más retraso de crecimiento, y puede ser que tenga los síntomas en reposo, ¿no? Y según eso hago mi clasificación. En este caso, el paciente tiene el problema del retraso de crecimiento, así que será un grado 3, ¿no? Un grado 3. Listo. Acá estoy dejando de todas maneras el cuadrito para que lo puedan revisar, ¿no? Es un grado 3 de la clasificación de Ross.
Vamos con la siguiente pregunta. 31, mujer de 65 años con diagnóstico de claudicación arterial intermitente desde hace 6 meses, sin respuesta favorable al tratamiento médico. Ya agotaron el tratamiento médico, entonces hay que pasar a tratamientos invasivos. Angiografía, oclusión larga, larga, miren, la oclusión es larga de la arteria femoral superficial y tiene 5 centímetros de arteria poplitea sana por arriba de la rodilla. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos aquí una oclusión larga, miren lo que han mencionado, es una oclusión larga, y tenemos una arteria poplita, ok, como para poder usar la poplita para poder hacer el bypass, ¿no? Una sana arriba, una sana abajo y hacemos el bypass. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, el tratamiento de elección, definitivamente, aprovechando la parte sana, sería con un bypass. eh, Acá es un bypass femoropopliteo, pero con safena invertida, porque acá también tenemos un bypass con prótesis, ¿no? Y la prótesis, el problema es que tiende a formar coágulos, hace hemólisis, etcétera. Muchos problemas. La angioplastía es una opción muy interesante, es una opción muy interesante, pero la oclusión aquí es larga y no es pequeña. Entonces, esto para oclusiones largas no sirve. ¿Ya? Y bueno, la parte médica ya la intentamos, esta no tiene que verla. Vamos con, mm, esta es la enfermedad arterial periférica, no se olviden el diagnóstico que se hace con el índice tobillo-brazo menor o igual a 0,9. La clínica es la claudicación intermitente, lo más importante, ¿no? El paciente camina, camina y de repente ya como que ya no le funciona el pie y ya no empieza como que a cojear. Se va cansando, ¿no? Esa pierna, disculpen. Ya. Y el tratamiento, ya mencionaron aquí, se usa el cislosazol, pero es un tratamiento médico y ya acá necesitamos un tratamiento invasivo. Listo. ¿Qué más? Nada más. Nada más. La endarrerectomía, esto es para carótida. Eso sí es que por ahí lo han visto, es para carótida, no es para la pierna aquí. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Primigesta de 24 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional. Se indica tratamiento dietético y ejercicio, excelente, y durante sus controles de glucosa presenta niveles de glicemia en ayuna entre 130 y 140, ¿no? Miren, en los controles está teniendo la glucosa elevada a pesar de la dieta y los ejercicios. ¿Qué hacemos? Tenemos que usar acá insulina. Metformina no para la gestación. Insulina es nuestra primera elección. Primera elección. En la gestación, la insulina es primera elección. Vamos a ver aquí. Diabetes gestacional. Mira, acá mencionamos el tratamiento, incluso la nutrición y todo esto aquí, pero lo que yo quiero que vean aquí es que la insulina es de primera elección, ¿no? Ya la metformina y la inflamida son alternativas en caso de que no pudiéramos usar la insulina. Listo, vamos con la siguiente diapositiva. Mujer de 25 años, quien recibió hace 7 días quimioterapia por leucemia linfática. Entonces ha recibido quimioterapia desde hace 4 días, fiebre y malestar general. Laboratorio de leucocitos de 1800 está muy bajo, ¿no? Debería ser de 4500 a 10500, pero acá está muy bajo. Neutrófilos de 200, eso también está muy bajo. Entonces yo ya tengo más o menos una idea acá, ¿no? Un paciente que recibe quimioterapia y después me dicen de que los leucocitos están bajos, neutrófilos están bajos. Y en este contexto es que el paciente tiene fiebre. ¿Esto qué significa? Que la quimioterapia ha volado todo, incluso las defensas. Para protegerlo, los médicos, eh, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos este tipo de pacientes, al paciente debemos darle antibiótico. Ya bueno, acá dice, para protegerlo, los médicos indican cumplimiento estricto del lavado de manos antes y después de tocar al paciente. Uso obligatorio de mascarillas antes de ingresar a la habitación y estricto uso de bata al entrar en contacto con el paciente. ¿Cómo se llama este tipo de aislamiento? Entonces aquí los médicos están creando una barrera para no contagiar al paciente, ¿no? Y esto se llama aislamiento inverso, ¿no? Aislamiento inverso. Porque si el paciente es aislamiento inverso, vamos a colocar aquí, a ver, claro. Porque si los médicos quisieran protegerse para que el paciente no les contagie, eh, ya estamos hablando del aislamiento clásico, ¿no? Donde el médico se protege de lo que le pueda contagiar al paciente. Pero en este caso, el aislamiento no es para el que trata, sino para el que es tratado. Aislamiento inverso. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 34, mujer de 34 años en cuarto mes de tratamiento por TB sensible.
persiste vaciloscopía positiva, ¿cómo se considera el caso, el caso según la evolución? Listo. Entonces tiene 4 meses con tratamiento y persiste positivo. ¿Cómo se llama esto de aquí? Este es fracaso bacteriológico, ¿no? Vamos a ver aquí, fracaso del tratamiento, fracaso, aquí está, bacteriológico, ausencia de conversión bacteriológica después de tercer mes de tratamiento o presencia de reversión bacteriológica después del tercer mes de tratamiento. Eso de aquí, la verdad es que es algo que me olvidé revisar, porque me parece que el corte ahora es 4 meses, pero eso les voy a dejar para que puedan revisar en la norma, ¿no? En la última norma de para revisar si realmente el fracaso es al tercer mes o es al cuarto mes, ¿ya? Esto de aquí sí les dejo pendiente. Ya, pero el fracaso básicamente es la no respuesta, la no eh, respuesta bacteriológica ante un tratamiento de 3 o 4 meses. Ya, vamos con la pregunta 25, varón de 42 años, tenso, con tratamiento irregular, acude a emergencia, y, miren, hipertenso en tratamiento irregular, acude a emergencia por palpitaciones de inicio súbito. Ah, ya. Yo sé que las palpitaciones que tienen de fondo la hipertensión, sí o sí, en la mayoría de casos tendría que ser una fibrilación auricular. ¿Por qué una fibrilación auricular? Ah, porque la hipertensión es el factor de riesgo más importante para tener fibrilación auricular. Ya, dice, eso comenzó hace 3 horas, asociada a disnea leve y sensación de mareos, leve dolor torácico, ni síncope o fiebre. Examen, la presión está bien, cardíaca está en la frecuencia cardíaca está en 160 y es irregular. No confundan la frecuencia cardíaca con las contracciones auriculares, ¿no? Las contracciones auriculares suelen estar mucho más altas, ¿no? Por ejemplo, entre 350 a 600, y de estas aquí solo pasan eh, a de estas aquí, las que realmente se materializan en una contracción ventricular son mucho menos, ¿no? Por ejemplo, en este caso 160. La, la frecuencia irregular, esto apoya a la fibrilación auricular porque acá la taquicardia es irregular. Frecuencia respiratoria en 20, está bien. Temperatura bien, saturación 97, sudoroso, pálido, tórax, ruido cardíaco arrítmico, ya lo dijimos. eh, no soplos, pulso irregular, está bien. Muy vesicular pasa en ambos campos, en ambos hemitórax. EKG, electro, ECG, ausencia de ondas P definidas. Entonces, cuando no tienen onda P, cuando no tienen el cuarto ruido, cuando no hay en el pulso venoso yugular la onda A y la onda X, bueno, la onda A y el seno X, esto de aquí definitivamente es una fibrilación auricular. Listo. QRS estrecho también, el QRS estrecho. Por ahí, estrecho. Listo. ¿Cuál es la conducta más adecuada en una fibrilación auricular? Depende. La pregunta, siempre el caso depende. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que puedo hacer, ¿no? O bien le bajo la frecuencia cardíaca, que es algo simple de entender, ¿no? Le bajo la frecuencia cardíaca. O lo otro es que le devuelvo el ritmo sinusal. O sea, si su ritmo está por otro lado, de repente por donde está la llegada de la vena cava, es la, la llegada de las venas pulmonares. No, disculpen, a ver un segundito. Vena pulmonar, vena cava, vena cava, cava. Ah, no, disculpen. Por donde está la llegada de la vena cava, supongamos que el ritmo está ocurriendo por este lado, yo tengo que devolver el ritmo hacia su nodo sinusal. Ya, a eso le llamamos control de ritmo. Control de ritmo. Ahora sí. El control de ritmo le devuelvo el origen de la chispa hacia el nodo sinusal. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Control de ritmo o control de frecuencia cardíaca? Ya, eso depende del paciente, ¿no? Si el paciente es joven, por ejemplo, es joven, le da un control de ritmo, ¿no? Le devuelvo a la normalidad totalmente todo su ritmo. Si el paciente es asintomático, le, le, este, le devuelvo el ritmo
Ya, por el contrario, si el paciente es anciano, usualmente mayor a 65 años por ahí, le hago el control nada más de la frecuencia cardíaca porque ese paciente no va a hacer actividad y esas cositas, ¿no? Anciano, le bajo la frecuencia cardíaca. S- Este, disculpen, acá no es asintomático, es sintomático. Acá, joven, si es joven o sintomático, le hago el control de ritmo. Pero si es anciano y es asintomático, ¿no? O sea, un paciente que no necesita hacer ejercicio, asintomático que no tiene repercusión, le bajo la frecuencia, eso es todo. Pero para el control de ritmo, el paciente tiene que ser joven para que pueda volver a sus actividades y tiene que ser, o lo otro es que tenga de que el paciente sea sintomático, ¿no? El paciente sintomático no va a vivir toda la vida con esos síntomas, entonces hay que revertir. Ya. Entonces aquí la paciente definitivamente es joven y no solo es joven, sino que está sintomática, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosita tenemos por aquí? Ya, voy a ver, pues celular, listo. Ya. Entonces, joven sintomática, lo que tengo que hacer aquí es una cardio. Ya. Y siendo joven y sintomático, tengo que elegir entre la reversión, mm, entre la reversión con medicamentos y la reversión, con cardioversión eléctrica, ¿no? Cardioversión eléctrica. La reversión con medicamentos este, la realizo con antiarrítmicos de grupo 1C como la flecainida, propafenona, o también otros medicamentos como el bernacalant. Entonces, ¿no? 1C o bernacalant. Luego puedo usar acá lo que son nada más, ¿no? 1C y bernacalant. Ya, esos son los medicamentos que uso para la reversión de- del ritmo. Otro medicamento que por aquí podrían usar es la amiodarona, que es como la artillería pesada, ¿no? Cuando ya no responde a los antirrítmicos clásicos, sacamos la amiodarona. Ya, estas son mis opciones. ¿Qué tenemos aquí? Acá definitivamente solo tenemos cardioversión eléctrica, no nos han dado ni flecainida, ni propafenona, ni bernacalan, ni amiodarona, que es el medicamento así, el todopoderoso ahí. No nos han dado. Cardioversión eléctrica sería lo adecuado, ¿no? Un paciente joven sintomático que le voy a devolver su ritmo para que haga sus actividades normales. La respuesta es la C. Ya. Listo, creo que ya con esto ya expliqué bien este tema, ¿m? Que está inestable. Ya. Listo. No se olviden que después tienen que hacerle el chatbacks al paciente para ver si se va con anticoagulación. Y es bien interesante el tratamiento de la fibrilación auricular, ¿no? Porque también tienen que ver si el paciente es apto para hacer la cardioversión. Porque puede ser que el paciente tenga más de 48 horas con la fibrilación auricular y tenga que hacerle una ecografía transesofágica para descartar un trombo, ¿no? Y si no cuenta con la ecografía, tengo que darle anticoagulantes y ya después recién realizarle la cardioversión. Entonces, es un tema muy, muy, muy amplio, pero estamos mencionando lo puntual. Según DIGESA de 23 semanas a quien se le diagnostica TB pulmonar sensible inicia tratamiento inicia tratamiento. ¿Cuándo se consideraría que es una gestante no infectante? ¿No? Ya, listo. Entonces, cuando tengas tus frotis negativos en forma repetida, yo digo, esa paciente no va a infectar a nadie. Listo, vamos con la pregunta 37. Varón de 26 años, natural y procedente de la costa, presenta cefalea intermitente, examen rubicundez facial, ¿no? Eso probablemente me indique aumento de glóbulos rojos. Vamos a seguir revisando. La hemoglobina está elevada, leucocitosis es elevada, mm, leucocitos elevados, plaquetas está elevado, se ha elevado todo. Dosaje de eritropoyetina disminuida. Ya. Yo recuerdo que la anemia que no depende de eritropoyetina es la policistemia vera, ¿no? No depende de eritropoyetina como sí lo harían otras enfermedades como enfermedades crónicas, enfermedades renales, etcétera. Estudio molecular y ni modo, pues, si me dicen que ya está la mutación del V617F del gen JAK2, eso de aquí es anemia, eso es policitema vera, ¿no? Y ahí nos han dado hasta la mutación, así que pregunta fácil, policitema vera. Vamos, el tratamiento de la policitema vera, no se olviden que va básicamente con flebotomía, o sea, dejamos que pierda sangre, hacemos un cortecito y hacemos que pierda sangre de forma controlada, aspirina, y ya en casos más pronunciados podemos usar la hidroxiurea. Ya, vamos con la siguiente lámina. Lactante de varón de un mes ingresó por emergencia con fiebre.
Miren, un mes con fiebre sin foco aparente y succión disminuida. Eh, ya. Examen de orina por bolsa colectora, nitritos positivo, esterasa positivo y 100 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Cuál es la conducta adecuada? ¿No? Aquí el paciente tiene una pielonefritis aguda o una infección de vías altas, ¿no? Porque el paciente tiene fiebre y además tiene síntomas sistémicos, ¿no? Acá tendría vómitos, náuseas, está todo decaído, está con leucocitos muy por arriba de los 5 que serían de forma normal, ¿no? Hasta 5 está bien, pero miren, acá tiene 100 muy por arriba. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Acá definitivamente tenemos que hospitalizar al paciente, hospitalizar al paciente y ya le hicieron un examen de bolsa colectora, ¿no? Entonces vamos a hacerle un urocultivo por sondaje, ¿no? Que es el siguiente paso. Hospitalizar e iniciamos el antibiótico de forma parenteral, ¿no? Entonces un pequeño hay que hospitalizar y el sondaje para tener mejor, una muestra de mejor calidad, ¿no? Y ya comenzamos con los antibióticos parenterales. Listo, vamos con la pregunta número, a ver, aquí que tenemos fiebre, vómito, irritabilidad, no se olviden. El tratamiento, acá, pielonefritis. Ah, ya. Y el tratamiento aquí, por ejemplo, si es menor a 3 meses, es importante que sea con apigenta y si es mayor a 3 meses con ceftriaxona, ¿no? Cestria, es, con ceftriaxona. Algunos le agregan gentamicina, pero ceftriaxona abarca muy bien la mayoría de gérmenes. Si el germen fuera ble positivo, acá usamos lo que son los carrapenémicos o la ceftazidima avibactam, ¿no? Ya, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos de escolar de 8 años, presente desde hace 3 meses, hiporexia, apatía, cansancio a medianos esfuerzos y poca concentración en el colegio, ¿no? Poca concentración en el colegio. Esos que se presentan poca concentración en el colegio y son niños, lo primero que hay que descartar es anemia. Vamos a ver si este es el caso. Ferritina sérica disminuidas. Ah, este es ferropénica, ya no necesito otra cosa. Ferropénica. Aumenta la capacidad de fijación de hierro, esta es parte de, ¿no? Esta es la transferrina definitivamente está es, aumentada y la saturación de transferrina está disminuida. Parto. ¿Cuál es la dosis de hierro elemental a indicar, no? ¿Cuál es la dosis de hierro a indicar? Entonces, como ya tiene la ferritina sérica disminuida, este es un caso de anemia, ya no es este es un caso de anemia. No es un niño sano, sino es un paciente con anemia y tengo que darle tratamiento, no profilaxis, ¿no? Si lo doy profilaxis, le doy a dosis de 2. Y si le doy tratamiento, a dosis de 3, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la A. Vamos aquí están los tratamientos. No se olviden que pretérmino bajo peso recibe 4, todos los demás reciben 3. En ya los adultos vamos con 2 tabletas para este, este, con tabletas para el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá 12 a 17 años, mujer, 2 tabletas para aquí y 2 tabletas a mí igual de ácido fólico. El tratamiento es por 6 meses, no se olviden, por 6 meses. Ya. Y la suplementación, como ya mencioné, es con 2, ¿no? Nada del otro mundo. Y la suplementación es con la mitad del tratamiento. Mitad de tratamiento. Ya, vamos con la pregunta número 40, gestante de 20 años, talla de 1,50 con 36 semanas de gestación. Acude al hospital por diagnóstico confirmado de presentación podálica. Altura uterina 36 centímetros. La paciente está en inicio de trabajo de parto. ¿Cuál es la mejor opción en este caso, no? Entonces, está bien su altura uterina, perfecto. Acá el único detalle es que la paciente está podálica, ¿no? Y está en inicio de trabajo de parto. Me piden cuál es la maniobra este, cuál es la mejor opción de manejo, ¿no? Entonces, miren ustedes que es una paciente. A ver, ¿qué marcarían aquí? ¿Cuál sería la respuesta en la 40? Hay acá un dato que nos orienta a qué es lo que debemos hacer. ¿Qué marcarían en la 40? ¿Cuál sería la respuesta en la 40? Ya, excelente. Cesárea. Claro, porque la paciente, miren, 1,50 m. 1,50 m. Y encima es podálica, ¿no? Entonces, no, el hecho de que sea pequeña la paciente, el hecho de que sea podálico el producto, nos obliga a realizar una cesárea
¿no? Y hay que aprovechar que la paciente recién está iniciando trabajo de parto, ¿no? Sería diferente que el paciente estuviera en su fase activa, ¿no? Ahí sí, ya cuando estaba más de 4 centímetros, ya es difícil cambiar la vía, ¿no? Pero en este caso, como está iniciando y tiene estos factores de riesgo, es mejor una cesárea de emergencia. Ya, vamos. Mm, vía de parto, trabajo de parto, parto instrumentado. A ver dónde estamos aquí. Mm, ya, vamos con la siguiente diapositiva. Gestante de 38 semanas, cursa con disuria, poliaquiuria, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, hiporexia, ya, eso ya lo sabemos, una pielonefritis. Examen de orina, ya vimos cómo aumenta esto en la pielonefritis. Nitritos, leucocitasa, ya, leucocerasa, ya vimos. El tratamiento más adecuado, y ya lo vimos justo, ¿no? El tratamiento más adecuado es ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona abarca bien lo que es la pielonefritis. Vamos con ¿dónde está? Coronitis, irritación, infección urinaria. Aquí está, ceftriaxona. Ta, 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 ta. Ya. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. 42. Recién nacido prematuro, al momento de nacer se encuentra flácido y se brinda rápidamente calor, estimulación, se posiciona la cabeza y aspira secreciones en la vía aérea. Perfecto, ya le dieron esas medidas. Luego de 30 segundos, o sea, ya después de hacerle esa pequeña reanimación, luego de 30 segundos aún está boqueando y no tiene esfuerzo respiratorio. ¿Esto qué significa? De que si está boqueando, está realizando lo que es el gasping, ¿no? El gasping o respiración boqueante. No tiene esfuerzo respiratorio. Ah, ya, eso seguro hace referencia a la apnea. Y si el paciente tuviera una frecuencia cardíaca menor a 100, estas tres son indicaciones para iniciar lo que es el BPI, ¿no? Ventilación a presión positiva intermitente. Ventilación a presión positiva intermitente, ¿no? Si yo encuentro cualquiera de estos de aquí, automáticamente voy a darle mi ventilación a presión positiva intermitente. Ya, y acá está el flujograma para que lo puedan revisar después. No se olviden de que si el paciente, antes de presentar esto de aquí, antes de presentar esto, tiene una leve dificultad respiratoria, una buena opción aquí es el CPAP, ¿no? O también el PEP, ¿no? El CPAP o el PEP podríamos usarlo un pasito antes si es que me hubieran dicho el paciente presenta leve dificultad respiratoria. Ya, un CPAP y PEP a presión continua, ambos, estos a presión continua, sería una buena opción. Pero en este caso no. Por la gravedad tengo que hacer un BPI, ¿no? Ya, vamos con la 43. En un control prenatal, un segundito. Ya, en un control prenatal normal de una gestante de 12 semanas con feto único, al realizar el examen físico, ¿a qué nivel se encuentra el fondo uterino, ¿no? ¿A qué nivel se encuentra el fondo uterino? Y 12 semanas es igual a borde superior del pubis, ¿no? Borde superior del pubis. Ya, ¿cuál es la complicación más probable en el anciano postrado con fractura de cadera, ¿no? Imagínense el paciente postrado con la fractura de cadera, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con ese paciente que está postrado? Y ya lo vimos en un caso clínico, están repitiendo, es una trombosis venosa profunda, ¿no? Listo. Pregunta 45, varón de 72 años, hipertenso, enfermedad renal crónica, estadio 3, se observa desde hace 4 días disminución del volumen urinario y malestar general, y ese malestar general. Presenta disuria intermitente y sensación de vaciamiento incompleto desde hace varios meses. Se niega. Entonces, ese paciente probablemente tenga HBP, ¿no? Vamos a ver. Una disminución del volumen urinario. Es, eh, la disuria intermitente, la sensación, miren, la sensación de vaciamiento incompleto es lo que me hace pensar en HBP, ¿no? Porque uno puede tener disminución del volumen y yo digo es una enfermedad renal crónica, pero la sensación del vaciamiento incompleto, eso sí me hace pensar en HBP. Ya, la presión está elevada. Después, ¿qué tenemos acá? Se palpa globo vesical. Ya, esto confirma el HBP. Dice, próstata aumentada de tamaño, no dolorosa, laboratorio, creatinina 3,8. Ya, este es por la enfermedad renal crónica. Y también puede empeorar por la HBP. No se olviden, si la obstrucción es completa, o bueno, la misma obstrucción del HBP puede evitar que salga toda la orina y que eh, se congestione hacia arriba y aumente y que no se forme la orina, ¿no? Ya. Urea aumentada, el potasio está por los aires, el sodio está normal. ¿Cuál es la medida terapéutica inicial, ¿no? Entonces, si tiene si tiene la enfermedad renal crónica y por acá está la próstata aumentada de tamaño, hay que colocar una sonda para dar pase a la orina y que no empeore ya la enfermedad crónica que tiene de fondo. Colocación de sonda vesical es la respuesta.
¿no? Nos olviden HBP, PSA menor a 4. Y el problema, no se olviden que sucede en la zona de transición, en la zona de transición. Para el cáncer, zona periférica; para HPP, zona de transición. Ya, el tratamiento, no se olviden que es con bloqueantes alfa 1 adrenérgicos, bloqueantes alfa 1 adrenérgicos, y ya después, más adelante, podemos escalar a un inhibidor de 5 alfa reductasa. Pero el tratamiento de elección es anti-alfa 1 adrenérgico. Ya, vamos con la pregunta 46. Varón de 54 años, obeso, sedentario, asintomático, en el control prevacacional, presenta una primera glicemia basal de 153 con glucosura negativo. En las semanas siguientes ha tenido otras dos cifras de glucemias basales entre 115 y 146. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, este paciente ya tiene diagnóstico de diabetes. La conducta a seguir es iniciar dieta y ejercicio, pero no hay aquí, así que vamos con la metformina. Vamos con la pregunta 47. Varón de 58 años con hipertensión y enfermedad renal crónica. Miren que muchas preguntas han venido sobre hipertensión y enfermedad renal crónica. En hemodiálisis desde hace 3 años. Es ingresado a su sesión programada. Durante la diálisis presenta súbitamente disnea intensa, dolor torácico opresivo y pérdida del estado de conciencia, ¿no? El monitor muestra bradicardia severa, seguida de asistolia. Se constata piel pálida sin pulso ni respiración espontánea. Se inicia el RCP de inmediato. La máquina de hemodiálisis muestra signos de hipercalemia severa, ¿no? Y claro que es una hipercalemia severa porque el paciente aquí está presentando bradicardia severa, que traducido al EKG es un QRS ancho, ¿no? Y que en algún momento se anchó tanto que terminó en paro. ¿Qué otra cosita aquí? Ah, ya, nada más. Ya, ¿cuál es la medida prioritaria en este caso? Si el problema es que el paciente ha tenido bradicardia por un QRS ancho, alteración de un EKG, es estabilizar la membrana del miocardio con el gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio estabiliza la membrana y hace que el potasio no entre y salga como en su casa, ¿no? Entonces el gluconato de calcio siempre se da cuando hay problemas cardíacos. Ya, acá está el par en diástole que ya ha venido en la pregunta. Y acá están las modificaciones que ya conocen. Listo, estabilizar con gluconato de calcio. Vamos con la pregunta número 48. Varón de 65 años con hipertensión y obesidad. Presenta disnea súbita y progresión en las últimas 12 horas con tos seca y fatiga intensa. Hace 3 días tuvo infección respiratoria alta. Examen, la presión está elevada. La cardíaca también, respiratoria también, temperatura también está elevada, saturación está muy baja. Diaforesis y cianosis peribucal, miren, ese paciente no está un poquito mal, está muy mal. Tórax, politiraje, movimiento circular disminuido en bases, crepitantes finos, ¿no? Entonces, después que nos dicen que hay crepitantes finos en las bases, no, después de que nos dicen que hay crepitantes finos, nos dicen que hay leucocitosis con desviación izquierda, y desviación izquierda definitivamente esto me tiene que hacer pensar en infección, ¿no? La fiebre también, ya me han dicho, que me han dicho también, me hacen pensar en infección. Radiografía de tórax infiltrado alveolar, eso aquí me tiene que hacer pensar en una neumonía típica. Cuando debe infiltrado intersticial, atípico. Lateral, difuso sin derrame pleural. ¿Cuál es la cobertura antibiótica de elección? Y la cobertura aquí sería eh, ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona. Como es un paciente anciano, y a veces los ancianos no muestran un patrón claro, porque la neumonía típica, sobre todo por neumococo, aparecería en la base derecha, pero en este caso es bilateral. Al ser bilateral, por si acaso, vamos a dar acitromicina porque a veces hay una combinación de esas, ¿no? En ancianos. Ceftriaxona más acitro para ancianos, ¿no? Ya, listo. Y acá lo único que falta agregar, bueno, neumonía típica, neumococo, atípica, micoplasma e intrahospitalaria para aureosis y pseudomonas. Ya, bueno, acá está el tratamiento y todo para que lo puedan revisar. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 49. Multigesa, un segundito. Ya.
multigesta nulípara de 13 semanas, antecedente de pérdidas indoloras en dos oportunidades en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya tengan pérdidas indoloras en la primera mitad del embarazo o hasta en el segundo trimestre, tienen que pensar automáticamente en incompetencia cervical, ¿no? Vamos a ver si es el caso. Aguda asintomática a control ecográfico donde se evidencia una gestación única activa de 13 semanas y longitud de cervix de 15 milímetros, ¿no? La longitud menor a 2 centímetros a las 13 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, esto de aquí, este, ya, eso de aquí es una incompetencia cervical, ¿no? Ya nos están dando directamente la medida y que no hay mucho que imaginar aquí, ¿no? No hay mucho que imaginar. El síndrome antifosfolipídico es una buena alternativa aquí porque también da pérdidas, eh, abortos, eh, nos da muchos abortos, ¿no? Pero son abortos, más no son ya partos prematuros o pérdidas que aparecen más adelante, ¿no? O sea, esto ocurre básicamente en el primer trimestre y eso de aquí sí aparecería en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, ojo con eso ahí. Y además acá encontraríamos anticuerpos, ¿no? Anticardiolipina y otros. Ya, vamos con incompetencia cervical. No se olviden que acá tenemos que hacer el cerclaje, sea de McDonough o de Chirodka. Y en este caso vamos a hacer un cerclaje profiláctico entre las 12 a 14 semanas, 12 a 14 semanas, porque tiene factores de riesgo presentes. O sea, la paciente como ya ha tenido, em, ya ha tenido este, estos partos prematuros, es que ya debemos hacer un cerclaje profiláctico, ¿no? Un cerclaje profiláctico. O sea, no solo basta el hecho de que tenga cuello corto, ¿no? Que ya el paciente, hemos visto que tiene menos de 2 centímetros de cuello. Pero aparte del cuello, para hacer el cerclaje de forma profiláctica, tenemos que tener factores de riesgo presentes. En este caso, los partos prematuros que ha tenido una y otra vez, así que cerclando vamos a evitar eso. Pregunta número 49, multigesta esto ya lo vimos. 50. Primigesta de 34 semanas acude por sangrado vaginal sin dolor. Em, ya, 34 semanas acude por sangrado vaginal sin dolor, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que pensar sería una placenta previa, ¿no? A esa edad, el último trimestre que sangre sin dolor, placenta previa. Vamos a ver. La presión está bien, la cardíaca bien, abdomen, altura uterina está bien, longitudinal cefálico izquierda está bien, la cardíaca está bien, espermoscopía, sangrado vaginal escaso, como debería ser para la placenta previa. Ecografía obstétrica, gestación activa con placenta cuyo borde inferior llega a 1 centímetro del orificio cervical interno. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces dibujamos acá nuestro, orificio, nuestro orificio cervical interno y yo digo, cuando está la implantación está menor a 2 centímetros, yo digo es una implantación baja. Si choca al borde, si choca al borde del orificio, es una marginal. Si tapa un poquito, es una parcial. Y si tapa todo, es una total, ¿no? Entonces, esta es una implantación baja. Menos de 2 centímetros, una implantación baja. Listo. Vamos a la pregunta número 51. Y ya, a partir de aquí, para poder avanzar más rápido, voy a mencionar solo los puntos claves sin leer toda eh, sin, este, sin leer toda la pregunta completa. Ah, ya, me piden, vamos a ir a un break, vamos a un break, unos minutos para que puedan estirarse, para que puedan relajarse un ratito. Y continuamos con la pregunta 51 y ya a partir de la 51 leemos ya palabras claves en cada pregunta. Listo, vamos a un pequeño break.